Arratsaldeon eta ongi etorriak gaurko osoko bilkurara. Lehenengo punto, gai zerrendan, bidezko balitz, aurreko aktaren zirriborroa irakurtzea eta onartzea 2021ko apirilaren 28ko ohikoa. Zeozer dekozue, komentatzeko, anotatzeko, danok ados bagaude, onartu egiten da aurreko akta. Bigarren punto, intereseko gai batzuen berri emotea. Lehenengo atala, kreditu aldaketak, interventore jauna, itxasurea da. Tal y como se explicó en la comisión de organización de la semana pasada, del pasado miércoles, se trae al Pleno las modificaciones de crédito financiadas con remanente llevadas a cabo durante lo que va de ejercicio, con el objeto de, aunque estén suspendidas las reglas fiscales, seguir cumpliendo con la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Mila esker. Eskerrik asko. Bigarren atala, beste gai batzut, interesekoak, Iker, registro interoperabilidadea. Kaixo, arratsaldeon. Gizunez, gaur egun dekogu, bertan bera dekogu erregistro bateratua, arazo teknologikoak medio, eta ja lortu dugu konponbidea, eta laster edukiko dugu berriro martxan, gutxi gora bera hilabete barruan. Eskerrik asko. Ane? Eskerrik asko, arratsaldeon danoi. Pasan astien jakitera emon gendunez, eta birako igerilekuei dagokionez, eta beste eraikin batzuekin pasoiakun moduen zoritxarrez, aurten udako eraikineko aldagelak ireki ezinien topau gara. Urtietan izendako mantenu falta baten ondorioz, udaleko arkitektuek egindako txostenak dinuen bezala, aldagelen eraikina publikora ez irekitzea agindu da. Hori dela eta aurten igerilekuen irekiera moldatu eta aldagelak modulo batzuen bitartez ahalbidetuko doguz. Horrek esate gure dau, aurten udako igerilekue zabalduko doguzela. Ekainaren 15 zabalduko doguz eta horretarako lanien gabiz. Bitartien, zabaltzeko aukera bideratzen gabixen bitartien, eta birako aldagelen inguruko proiektu barriz jelantzen gabiz, aldagela barrizek ukiteko ahalik eta lasterren. Eta beste alde batetik eta gaiz aldatuz guztiz, gaur goizien jakitera mondogunez, maiatzaren 28-tik ekainaren 25 bitartien, landako guneko bigarren modulue ahalbidetuko dugu ehun lagunentzako ikasketa gelalez erabiltzeko. Astelenetik barikure bitartien egongo da zabalik espazio hori, goizeko 7:30 gabeko 10:00. COVID-19 ondorioz, gure espazioek murriztute gelditu die, eta jendiek ikesteko lekue behar dauela ikusita, aukera hau aztertu eta emati gure dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ane. Julián, Euskal Jaiak. Arratsaldeon. Este próximo viernes 28 de mayo hasta junio comenzará el Euskal Jaia 2021. Se ha publicado este programa y lo tendrá toda la ciudadanía en su buzón. Vamos poco a poco recuperando la normalidad y volvemos a estar en la calle. Es una programación muy completa, tenemos actividades musicales, danza, ferias de artesanía, entregas de premios de concurso interescolar, monólogos, conciertos, feria agrícola, euskal música, bertsos, txistu, etc. El día 13 tendremos una programación especial por ser el día San Antonio y los espectáculos será necesaria la reserva previa para controlar los aforos y las distancias. Esta reserva se podrá hacer, como hasta ahora, con la página web, la app Durango Culturas Blay, en el Museo de Arte e Historia y por teléfono. Como hemos comentado otras veces, se llevan a cabo con todas las garantías sanitarias, porque como hemos demostrado en Durango desde el principio de la pandemia, la cultura es segura. Desde aquí, eskerrik asko a todas las elkartes, entidades que hacéis posible llevar a cabo esta actividad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Julián. Aritz, zure arloko gaiak. Arratsaldeon danoi. Merkataritzan inguruko bi gai labur eta bizkor. Alde batetik ostalaritzako diru laguntzak
bueno, dirulaguntzen oinarrizek publikau zien pasadan maietzako gehixen, eta bueno, horrek aukera hongo da ekainak 17 bitartien, bertara, bueno, biharrezko dokumentazioa aurkeztu eta ostalaritzak, ostalaritzako enian dirulaguntza honetarako laguntza eskatzeko, ezta? Hori alde batidik eta bestetik ekainien igesen genuen moduen erosketa bonuek ipiniko dugu eskuragarri, aste honetan eta hurrengoko erdira arte aukera ukingo da bie dendek bertan izena emoteko, kanpaina honetan izena emoteko, eta bueno, urtien zierrengo izan beste bi kanpainetan bebai izena emoteko balixoko dago lehoko apuntetako honek. Bonuek esatu moduen ekainien erosi eta gaztako aukeri hongo da, eta dendak apunta bostien, zerrenda publiko ingo da, eta baitxe, bueno, ze gute egiten zier erosi halko diezan, ze puntuten, eta nosarte hongo dan honek gaztetako aukeria. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aritz. Honegaz, pasatzen gara, 3. puntora, 2021-06-7 dekretua baliozkotzeko proposamena, ostalaritzako terrazen erregimen juridiko berezia eta aldi baterakoa onartzen duen uztailaren 22/2020/14 dekretuaren indarraldia 2021ko irailaren 30 arte luzatzea. Antolaketako batzordearen irizpena 2021koa maiatzaren 19koa. Aritz, hitza zurie da. Bai, arratsaldeon berriro. Ondo esan den moduen imak, dekretu hau dakargo aprobetara, momentuen 2020ko ustaien izan dekretu, salbuespeneko dekretu baten iraunaldixe luzetu asmoz. Dekretu horrek, esaten dagoena da, COVID garai honetan tabernek handitzeko edo pixkate terrazen edadura handitzeko edo bizkate salbuespeneko baimen badau, eta harinoko dekretuek iraun aldi batuk izabenez, pasatzen dani, beste hau dakargu handitzeko. Gizeran, amez gaizto honen bizkate amaieri ikusten gabixen arren, eta bizkate bakunek aurra joanala, gauzako betzen doizela emoten dagoen arren, badauz ondino segurtasun neurri batzu ematen dugu, eta etortako distantziamendu soziala da, eta horrek zuzuen eragiten dutzo terraztan egoteko aukeri. Ez da orduen neurri honek, salbuespeneko neurri honek, segurtasun neurri honek egon bitartien, saiatuko gara ostalarizei modu sume, baina efektibo honetan bebai laguntzen eta horretako dakargu neurri hau aprobetako. Eskerrik asko, ronda nahi duzue, PSE, AJ, lehen eskubidea. Orduan bozkatzera pasatuko gara, puntuaren alde. Oceja ez dizut ikusten zure zentzua. Bai, eskerrik asko. Hau batez, onartzen da, kontuan neuki behar dugu, EAJaren kide bat faltatzen dela. Laugarren puntu, 2021-07-02 dekretu baliozkotzeko proposamena, terraza jartzeko aukerarik ez duten edo 3 mai baino gehiagoko terraza izan ez ezik duten ostalaritza establezimendurentzako baimena, eremu publikoa gehienez ere 4 mai aldatu upeleko 4 aulki altu bakoitzeko, okupatzeko. Antolatzeko batzordearen irizpena 2021koa maiatzaren 19koa. Aritz, hitza zeurie da. Eskerrik asko barriro be. Hau aurreko puntuen hau bat onartu puntu horren aritzi doie eta topetan dagoena da laguntza txiki bat edo ostalaritzako sektore konkretu bati, ezta? Berez beren kokapena beti terraza ipiteko zailtasun gehi hau dekiezen tabernei bizkate malgutzi honek terraza ipiteko aukerie eta esan da moduen imak bai terrazako mai altu kopuru handitzie, zein mai altu edo kupeletan ipinalko dizan jende kopurue handitzi da asmu, ezta? Eta hori dakargu badakigu besteko aurreko neurri modu, kaltetu duen sektore honei laguntzeko beste ekintza txiki bat da.
Eskerrik asko, rondan eduzue, EAJ, herrien eskubidea, orduan bozkatzera pasatuko gara. Laugarren puntuaren alde, hau batez, onartzen da. Bosgarren punto, 3/RC/202, zenbakiko kredituaren judizioz kanpoko aitorpena, onartzeko proposamena, antolaketako batzordearen irizpena 2021koa maiatzaren 19koa. Jokin jauna. Tal y como se explicó en la comisión de organización del pasado miércoles, se trae la aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos, en el que se contienen 4 facturas correspondientes a la SGAE, que tal y como indica la técnica en su informe, pues llegaron fuera de plazo. Mila esker. Eskerrik asko. Galderaren bat, komentario, ronda nahi duzue. Orduan bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. Seigarren punto, 314/2019 prozedura laburtuan emandako epai betetzeko, 8. kreditu aldaketa, 4. kreditu gehigarria, onartzeko proposamena, antolaketako batzordearen irizpena 2021koa maiatzaren 19koa. Iker Itxasurieda. Bueno, se trata de una modificación de crédito para la utilización de remanente de pleno para la ejecución de una sentencia en la cual se reconoce a una serie de trabajadores de la Policía Municipal pues las vacaciones, un día de vacaciones de 2019 que estaban pendientes de su pago y una serie de horas extra de años anteriores también, para lo cual bueno, se va a hacer esta modificación de crédito para pagar los 40.756 euros que corresponden. Eskerrik asko, ronda, PSE, EAJ. Sí, arratsaldeon, vaya por delante que vamos a votar a favor, por supuesto, del pago a los trabajadores de la cantidad, pero sí que quería hacer hincapié en el hecho de que tenemos una reclamación por parte de trabajadores que no fue atendida y que tuvieron que ir a reclamarlo en vía judicial y que una vez de que sale la sentencia a esta Administración se le dieron un plazo de 2 meses para pago involuntario. Esa sentencia recogía en concreto cuáles eran los pagos que se tenían que hacer, ya que se preguntó en comisión y parecía que la sentencia tenía unas cantidades poco concretas, pero lo cierto es que especificaba cuáles eran las horas que se les tenían que pagar y cuáles eran los días de vacaciones que se les tenían que retribuir. Lo cierto es que no se paga en los 2 meses en voluntario y nuevamente los trabajadores han tenido que recurrir a la vía judicial para iniciar una ejecución forzosa y que esta Administración pague sin haber cumplido con el pago involuntario. Ello supone, primero, litigiosidad, que nos llama la atención pues la gran litigiosidad que tiene este ayuntamiento desde que este equipo gobierna con relación a los procesos laborales y, por otro lado, gastos, que supone demora, que supone más costes y que realmente no entendemos por qué no se atiende en el momento que tenemos una sentencia que hay que cumplir dentro de plazo sin tener que forzar a los trabajadores a una nueva reclamación. Entonces, bueno, pues queremos que se tenga en cuenta para otras veces y es verdad que son numerosos los procedimientos que este ayuntamiento va perdiendo contra los trabajadores y que habrá que tenerlo en cuenta. Nada más. Herrien eskubidea. Jorge, hartuko dozu hitza. Y obligó a los trabajadores a tener que ir a las
según el año que corresponde a una dedicación exhaustiva, una exhaustiva investigación para poder saber de dónde salían esas horas y cuál era su pago debido a ellas, porque ya les informamos a la comisión de educación, nada de esta información había tenido que contar en ningún sitio, debemos hacer todo por ese trabajo porque ni se hizo el trabajo como debía hacerse, ni se les aplicó el gobierno como debía haber sido durante estos años 16, 17 y 18, ni siquiera se tiene la responsabilidad de ningún Estado tenido que hacer todo este trabajo, toda esta intervención y se ha tenido de forma informativa por parte del equipo de personal, se ha podido proceder también el pago voluntario de estas horas. Ricasco, Jorge, Euskal Herria Bildu. Bueno, como apuntaba Jorge, se ha pagado después de que la parte técnica, en este caso la responsable de recursos humanos, ha hecho su informe y ha hecho el cálculo oportuno de las horas. Tal como indicaba Jorge, el fallo condena al ayuntamiento al abono de un número concreto de horas por gratificaciones extraordinarias sin ahondar en su origen temporal. Y para realizar el cálculo de las cantidades a abonar era esencial que la jefatura de la Policía Municipal concretase dos extremos: de qué año provenía cada hora realizada fuera de la jornada, para que de esta forma aplicar el precio hora del año en concreto, como apuntaba Jorge, y asimismo informar si las horas ya estaban compensadas o multiplicadas por el índice corrector oportuno. Con lo cual, una vez se ha tenido el informe de la responsable de la Policía Municipal, la cual estaba de baja y lo ha tenido que hacer el suboficial, que ha estado mucho tiempo de baja también y le ha costado más tiempo poder calcular todo esto, después la responsable de recursos humanos ha hecho su informe y se ha podido ya realizar o dejar cerrado para realizar el pago. No ha habido mayor atraso que el que se ha tenido que precisar para poder realizar el pago que la sentencia estima. No obstante, es curioso que tanto el PS la otra vez se rasgaba las vestiduras, lo mismo que ahora lo hace el PNV, en reclamar que a ver por qué se está haciendo el pago con retraso cuando fue el PNV, el gobierno del PNV y del PSE, el cual no permitió, gracias a su buena gestión y planificación, no permitió que estas personas se cogiesen las horas tal y como marca el UDALICH. Sus horas extraordinarias se las tienen que coger 3 meses después de realizarlas. Y que haya personas que hayan tenido que ir a la vía judicial. Sí, claro que tenemos un montón de procesos judicializados, claro que sí. Todos los que nos habéis dejado, precisamente. Ni uno más, ni uno menos. Todos los que nos habéis dejado. Tuvieron que ir a reclamar sus horas extraordinarias de 2016, 2017 y 2018. Porque no se les compensó ni en tiempo ni en dinero. Así que, por favor, háganselo mirar. Idazkari anderea edo interventore jauna teknikoki zeo zer gehitu nahi duzue? Pues me encantaría poder aportar algo a lo que se ha planteado, pero no lo voy a hacer porque esto me parece una falta de respeto. Espero que el ruido que haya en la calle esté cumpliendo las ordenanzas municipales en vigor, haya una solicitud resuelta sobre lo que está pasando en la calle. Yo también soy trabajador municipal y en este momento me siento acosado laboralmente. Eskerrik asko. Rondan bigarren EAJ. Bueno, las resoluciones son del momento que se adoptan. De aquí se va a la vía judicial por una resolución que se dicta desde este ayuntamiento en el momento que está este equipo de gobierno ya gobernando. Con relación a el cálculo de dichas horas, bueno, 2 meses de plazo, que es lo que se da para el pago involuntario, es un tiempo suficiente y en cualquiera de los casos existen cosas que tienen una prioridad, como son el que paguemos en plazo las cosas que van a generar una serie de gastos. Por lo tanto, evidentemente puede haber problemas de personal o lo que sea, pero en 2 meses tendremos tiempo suficiente para que una persona pueda realizar los cálculos y se pague a los trabajadores. La litigiosidad, la mayoría de los procedimientos no son de cosas heredadas, sino son procedimientos que este equipo de gobierno resuelve en contra de los trabajadores y que por eso están reclamando. Herriaren eskubidea. Jorge.
un poco más por... Itxarongo dugu pizka bat, edo bestela, agian suspendido egingo dugu osoko bilkura, que realmente ona gatoz herriaren representazioan gure artean bakoitza bere fundamentuak hemen jartzeko eta gero gure boto behin entzunda parte guztiak emoteko. Ezin badugu entzun, ez da izango erreza holan jarraitza eta batez ere etxetik jarraitzen duzuenok. Orduan, egingo duguna da atxeden bat hartuko dugu. Ez dakit idazkari Anderea zeo zer gehitu nahi duzu? Bakarrik gogorarazi gai zerrendan agertzen zela puntu bat eta zan Durango Kirolaren prezio publikoen aldaketa. Espediente horrek bere denbora eskatzen du argitaratzeko, dinot, indarrean sartzeko, dinot, eteten baldin bada, noski hori erabaki politikoa da. Baina puntu hori dagokionez, espediente horrek behar du bere ibilbidea. Ez, bakarrik egingo duguna da, eten bat 15 minutukoa. Ulertu dut, bakarri izango gorazte hori. Gero hartuko da dagokion erabakia. Ez, momentuz, 15 minutu etena hartuko dugu, eta ikusiko dugu ia aldogun jarraitu edo ez, ez dugu prisa, gau osoa, agian aldogun jarraitu. Orduan, momentuz, 15 minutu eten egingo dugu. Arratsaldeon, jarraitzen dugu osoko bilkurarekin, seigarren puntuarekin geunden, eta azkenengo momentuan, Jorge Varela den hitzak entzuten ari genuen. Momentu honetan, bebai, badauia EAJaren kidea, lehen ez zegoena. Jorge, lehen ez dugune zeuki aukerarik zure hitzak entzuteko, pasatzen dizut hitza, nahi badozu laburpen bat egiteko. Como había comentado antes, se había demorado un poco el pago porque estaba sin hacer todo ese trabajo de cuantificar las obras, no estaba apuntado por un estudio que se tenía que haber hecho la pasada legislatura, incluso como momento de que se les tenía que haber recitado una ley, se había pagado monetariamente o en disfrute. Y por otro lado también decía que desde el viernes no teníamos estos ataques infundados acusándonos al equipo de gobierno de que no habíamos querido pagar esta sentencia y que había tenido que ser una ejecución forzosa, porque no es cierto y no sabemos a qué vienen y simplemente comentar que no tenemos estos ataques. Y es que
Euskal Herria Bildu. Vale, bueno, simplemente decir al portavoz del Partido Nacionalista Vasco que si le parece pues suficientes 2 meses y que bueno, pues que no han sido lo suficientemente diligentes los trabajadores, los funcionarios públicos, pues bueno, ya sí se lo trasladaremos, pero bueno, ya es evidente que en 2 meses, tal y como he expresado, no ha sido suficiente porque han tenido que recabar y hacer sendos informes y en cuanto han estado, pues se ha procedido. Asimismo, sí, que se da la sentencia ahora y en este año, pero se da una sentencia ahora y en este año con este equipo de gobierno, pero con problemas que causasteis vosotros y vosotras. No dejar disfrutar en 2016, vuelvo a decir quién estaba en el gobierno en 2016, 17 y 18, Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. No dejar disfrutar las horas según el Udalhitz, tanto que se defiende en algunas ocasiones. En los 3 meses tienen la Policía Municipal para disfrutar de las horas extraordinarias, o si no, gratificárselas. No tener que ir a la jurisprudencia, que es lo que han tenido que hacer, porque vuestra gestión fue bastante negligente. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara, puntuaren alde. Joana, bai, eskerrik asko. Hau batez, onartzen da. Bai, eskertuko dizuet, jarraitzen duzuenok, interneten bitartez, bebai, bozkatzerakoan altzatzea, ni gero komunikatzeko eta grabatzeko hemen aktan, bai, audio aktan. 7. puntora pasatzen gara, diru laguntzen plan estrategiko aldatzeko proposamena, turismo arloa, antolaketako batzordearen irizpena 2021koa, maiatzaren 19koa. Neskutz, itxasurea da. Bai, arratsaldeon. Traemos la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para incluir 35.000 euros para realizar las obras de acondicionamiento del campanario de Santana. Y este acuerdo al que lleguemos hoy quedará condicionado a que se realice un crédito accional de remanente. Así que la duda que surgió en la comisión queda resuelta porque este dinero se destinará de remanente. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ronda, PSE. Arratsaldeon guztioi. Lo primero, que el proyecto siempre lo hemos apoyado, que nos parece que es un proyecto que es correcto, que en noviembre del año pasado ya se trajo una modificación para 20.000 euros para las obras, 6 meses después estamos igual. En principio, los 35.000 euros son para un convenio, por lo menos se pone aquí para el obispado, y es curioso que preguntamos en la comisión y aquí pone que es una transferencia de donde se cogen 15.000 euros de una partida que ya está y ahora de repente se nos dice que resulta que va a venir de remanente. O sea, cuanto menos es poco serio decirnos ahora esto y bueno, nosotros apoyamos el proyecto, no apoyamos, nos quedamos el otro día con la duda de esos 15.000 euros de dónde salían porque entendíamos que si se cogía una partida de turismo, creemos que hay que dar un impulso al turismo después del año tan duro que hemos pasado el año anterior, por tanto no entendíamos quitarle 15.000 euros de la partida de turismo que hay ahora mismo para esto y ahora se nos dice que es de remanente. Bueno, nosotros nos vamos a abstener porque nos parece que cuanto menos es un poco serio cómo se está tratando el tema. Eskerrik asko. EAJ. Bai, arratsaldeon. Azaroko plenoan Santanako kreditu traspasoa bozkatu genuen eta orduan abstenitu egin ginen ez hitzaigulako ondo iruditzen obrak onartu izana aurretik gotzaindegiarekin konbenioa sinatu gabe. Eraikina eurena delako. Baina zuen erantzuna izan zen, 3 apaizekin hitz egin zenutela eta dena lotuta zegoela. 6 hilabete geroago hemen gaude berriro, arrazoia eman diguzue, gotzaindegiari diru laguntza emateko konbenioa adostu duzuelako, haiek obrak egin dezatela, baina berriro partida aldaketa bat proposatzen duzue, orain diru laguntzen plan estrategikoarena. Beste aldetik gustatuko litzaiguke jakitea zer gertatzen dan Durangoko turismo bulegoarekin gai honetan. Ez dugu lertzen promoziorako esleituko den 15.000 euroko laguntza, turismo bulegoaren aurrekontuan aurreikusitako ekintza zehatzekin bat datozelako. Gainera, kanpaina zehatz batekin indartzeko eskatzen ari garenean, dakizuen bezala, guk duela gutxi proposamen bat egin dugu turismoa bultzatzeko, 20.000 euroko emendakina aurkeztu genuen turismo kanpainarako, proiektua Durangorako polita eta estrategikoa dela uste dugu. Eta beraz, argi utzi nahi dugu, gu Santanako dorrea irekitzea ados geundela azaroan, eta ados gaudela orain ere, baina gauzak ondo eginda. Horregatik, aurrekontu partiden aldaketengatik, planifikazio faltagatik, eta turismo bulego alde batera usteagatik, gaur abstenitu egingo gara puntu honetan.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Bueno, estamos de acuerdo en realizar las obras de la Torre del Campanario. Estamos de acuerdo que fue una obra de noviembre de 2020. Estamos de acuerdo en que estamos en 2021. La partida va de remanente sobre el presupuesto de 2020, que también estaremos de acuerdo que el año pasado estuvimos en COVID y que hubo un fuerte y un duro confinamiento en el que se quedaron todas las... pues el sector turístico, sobre todo, muy tocado. Entonces, no entiendo qué es lo que no entendéis de que se pase de remanente de una partida de turismo de 2020 ahora a 2021. No lo entiendo, pero bueno. En noviembre sí que dijimos que se iba a firmar el convenio se ha realizado. Las obras no las va a hacer el Obispado, las obras las hace el Ayuntamiento de Durango, por eso, porque es una subvención, y que me corrija Joaquín, es una subvención indirecta, no es en especie al final, porque el Ayuntamiento hace unas obras, por eso se traslada al plan estratégico de subvenciones. Y la propuesta de los 20.000 euros, si no recuerdo mal, era para realizar una campaña de Durango. No se ha traído ninguna propuesta más. Aquí todas las propuestas que tengáis de turismo y de cualquier otra cosa, bienvenidas sean, que haremos un debate sobre los modelos turísticos diferentes que confrontamos entre el equipo de gobierno y la oposición. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hitza eskatuko diot interventore jaunari azaltzeko pizkat eskutzek eskatu diodan terminoak. Sí, en principio, en principio lo que estaba comentando en escucha es que la actuación se enmarca en el ámbito de las subvenciones en especie, se rige por la ley de subvenciones, y al ser una actuación en la que el ayuntamiento a su vez va a ejercer de contratista al contratar las obras de adecuación que se vayan a hacer, se van a realizar en un bien que no es propio del ayuntamiento, por lo que para poder realizarse y luego entregar esa inversión a un tercero que no sea el ayuntamiento, es que se le da la forma jurídica de la subvención en especie. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Arratsalde on danoi, nik uste dut eskutzek eta Jokinek nahiko ondo azaldua dira. Nondik etorri dan diru eta zer dela eta etorri dan lekutik, eta nik uste dut proiektu interesgarri badala, Durangoko turismorako proiektu interesgarri badala. Anuntzio esan mundutik, herritarrak isi eskatzen da bixen proiektua da, orduen, epe motz baten egikaritxuko dan beste atraktibo turistiko bat txengo da Durango eskainiko da bena. Hortik aurrera, gero aipatu da, ez dago 20.000 euro horrek, aurrekontuak horreztako 20.000 euro horrek, zetan ez dakizer, ondo esan dagoen eskutzek, gobernu talde prest dau, eta beti dau goguaz oposizio eraikitzaile bat dau momentuen ekarpen horrek jaso eta ekarpen horrek eztabaidatu eta etorren inguruen erabakitxak hartzeko prest dau. Horren adibidea, bestelako aurrekontuak PNV-ekin, ukineko aurrekontuak horrizuetan hartu dizen, edo plantatu dizen beste neurri guztietan eurei helarazi dakiela bai dokumentazioe, bai proposamenak, ez dugukin reciprocidade behar dine, baina espero dugu oposizio erekitzaile hori bai helduko dela eta danok batera, Durangon mesedetan, bai turismo idokixola, bai mugikortasun idokixola, zein merkataritza idokixola, helduko izela oposizio erekitzaile hori eta gu presto gara hori jasoteko. Eskerrik asko. Bigarren ronda. Jessica. Creo que ha quedado claro que nadie pone en duda el proyecto y todo el mundo lo apoyamos. Lo que no apoyamos son las formas. O sea, no puede ser que en una comisión se pregunte por un tema, no se sepa y hoy no se nos dice de remanente cuando en la documentación de que tenemos en ningún momento aparece la palabra remanente. Nadie ha puesto en duda ni pondrá en duda esas visitas. De hecho, somos conscientes que las que ya se han hecho ya y han tenido éxito. Sabemos que es bueno para Durango, no lo ponemos en absoluto en duda. Repetimos, son las formas que hoy aparece la palabra remanente cuando ni en la documentación en ningún momento se nos ha dicho. Simplemente es eso. Eskerrik asko. EAJ. Somos conscientes de que las cosas tienen su proceso, pero nuestra abstención viene motivada porque no nos parece serio cómo habéis abordado este tema. Nos parece que ha habido una mala planificación. En noviembre no había convenio, ahora baile de partidas presupuestarias.
15.000 euros para promoción, dejando al margen a la oficina de turismo. Entonces creemos, y así lo pusimos de manifiesto en nuestra propuesta para promover el turismo en Durango, que hay que dotar a la oficina de turismo de más personal, hay que habilitar cuanto antes el campanario, porque ya ha pasado Semana Santa, prácticamente ha pasado primavera, y la realidad es que a día de hoy durangarras y visitantes no pueden visitarla, y en definitiva creemos que hace falta potenciar de verdad el turismo con promoción a través de la oficina de turismo, con iniciativas para atraer a la gente y poder así impulsar hostelería, comercio, hoteles, etcétera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. No me ha quedado claro. ¿Por qué decís que se ha dejado al margen a la oficina de turismo en estos 15.000 euros? Si la parte de subvenciones de señalética y demás es justo señalética para el campanario de Santana, para poner los atriles y demás. Y en la partida esa es directa de turismo. Pues se ha decidido que es de remanentes, claro. Claro, la planificación ha ido cambiando porque nos hemos dado cuenta que ya habíamos destinado en noviembre. ¿Que hemos cometido un error? Oye, pues bienvenido sea el poder reconocerlo y decir, no, esto ya lo teníamos hecho de antes y lo sacamos de remanente. El objetivo es el mismo, es acondicionar las obras. Y vuelvo a decir, o sea, estoy deseando, o estamos deseando este equipo de gobierno que nos traigáis una propuesta realista, una propuesta que se esté haciendo, clara, para poder debatir y confrontar los diferentes modelos turísticos, que en algunas cosas seguro que estaremos muy de acuerdo y en otras seguramente que diferiremos, pero oye, bienvenido sea el debate y me parece que es labor de la oposición traer debates realistas, serios, traídos desde Durango, para Durango, y el equipo de gobierno estaremos dispuestos a debatir, a confrontar las ideas, pero creo que este punto es para una modificación concreta del Plan Estratégico de Subvenciones para condicionar sí o no el campanario de Santana. En este sentido me ha quedado claro que no estáis muy de acuerdo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bai, bueno, prozesu nahi baino gehiago luzetzien arrazoietan ustot espada pleno aretu nixen, beste batzorde baten zala ustot, eta alkatiek berak ondo aipatuan bere momentu, zelan ez behar tamalgarri bat medio asko atzeratu zen prozesu hau, eta bueno, luzetu zen gure kondukena baino gehiago, eta ez dakit izan pleno baten, edo batzorde baten atxetu zauen alkatiek, bueno, kondo zauen relato guzti hori, bera bai bilzelako tarteko, eta bueno, bai turismoko ardura duen ezein bera bilzelako horren arduran. Ordu, bueno, ez dakit barriro horren beste, bueno, luzetu izenan duda hori zelan daukon ondino oposizioek. Baina, bueno, lehengokoen argitu ez pasan, bigarren honek behintzat balixo deitzuela ia. Eta, bueno, zeke izango zen, uste lehen ezoten baritxik, proiektu interesante bada Durangondako, Durangar zein kanpotarren dako oso erakargarri izango den proiektu bada, eta bueno, izan olako partida gora bera batzun arire, oposizioek erakilen badau, aukera ikonena dela, hori abstenitzie, bueno, haurek gehiago oposizio bera retratan da olako jarrera batek gobernu bera baino, ezta? Azkenien zuek ez tozula esabizie pasu emoten, esabizie proiektu hau bideragarri egiten esabizie, esango zuen ados hauziela, proiektu interesante badala turismoendako, baina Durangoko turismoendako oztopuek ipinen esabizie zegoen abstentzioaz, eta hori helan da. Ze guk erakiko gain duke bat patien danok abstenitzie, proiektu hori izan gauzatuko. Orden zuen jarrera da, obstrukzionisti, ez da? Oztopuek ipini, zelan beti justifikazio rokambolesko bau, aldeako boto izomoteko, eta ganera, eta ezkesteko zunien zer besta aldarririk, bueno, topeto zuen teknizismo gutzu bat, kontrako jarrera bat, edo abstentzio baten aldeteko. Bueno, lehen zoten moduen, gu desietan gauz oposizioa erekitzaile bat eukiteko gura aurrien, zeinaz eztabaidatu elko dugun, zeinaz adostasun eta heldu edo ez, baina bueno, beti da berazgarri eztabaida termino politikoetan beti da berazgarri orduan, bueno. Zaino gara, bai aurrekontuko horriztan eukin aldo guzen PNV-ekin, eukin aldo guzen
Horko diru partida horrek zelan bideratu bai ekarpena jasoteko, zein bestelako edo zein proposamen jasoteko desietan gauz, baina, esaten da, oposizioak askotan zen dauzku, prensatik entetan dela gauza askotaz, gau sarri prensatik entera bergara, PNV-ek ukiten da bezan proposameni buruz, orduan, zer ditxo hartu gurezunien, oposizio lana zer ditxo hartu gurezunien, eta Durango onuran lan itxeko presa zen momentuen, hemen gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aritz, bozkatzera pasatuko gara, 7. puntuaren alde, herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bilduren botoak alde, kontra, abstentzioak, EAJ eta PSN abstentzioak. 8. punto, diru laguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena, kultur sortzailentzako diru laguntza deialdia, antolaketako batzordearen irizpena 2021ko maiatzaren 19koa. Ane Banzabalegi, Itxasi Urieda. Eskerrik asko Ima, eta arratsaldeon berriro be. Sormena oinarri dekon kultur sortzaileentzako 95.000 euroko diru laguntza gaur plen honetara dakargune da. Berraktibazio planetik datorren asmue gaur egi bihurtuko dugu. Izen be, COVID-19 ondorioz kulturak izugarrizko ondorioak pairatu behar izen ditu. Remanentetik 100.000 euroko partida bat hartu genduen, eta horietatik 95.000 euro dira Durangoko sortzaileentzat bideratuko direnak. Gainontzeko 5.000 euroak diru laguntza horren kudeaketa gastuei aurre egiteko izango die. Kultur modalidade ezberdinei begireko laguntza bat atarako dugu. Arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, musika, literatura eta ilustrazio lanak, artelan plastiko eta grafikoak eta kultur proiektuak, besteak beste. Oinarriak datozen astietan argitaratuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ane. Ronda, PSE. Eskerrik asko. Dar las gracias a Ane porque el otro día hicimos esta pregunta en la comisión de dónde se iban esos 5.000 euros. Ahora ya nos ha quedado claro. En aquel entonces no se supo responder y también por la información de a qué se van a dedicar esta beca porque no teníamos más información. Y bueno, dado que la duda que teníamos se nos ha aclarado, vamos a votar a favor de ella. Eskerrik asko. EAJ, PNV. Eta bestaldetik, egizara, maiatzeko batzordean, esan zuzkoela, laguntza batzordetik, eta bai plenaren jarriko zela gaia, baina, anek esan duen moduen, eta oinarrien zederi buruz, ez da ez komentau dino, gaur da bakarra, eta bi arrazio horregatik, udako azken edo mogal. Eskubidea. Arratsaldeon berriro. Nada, decir, lo ha dejado bastante claro la compañera Ane, es decir, nosotros tenemos propuestas, tenemos acciones y las vamos a llevar adelante. Creemos que es algo muy importante, la cultura es uno de los espacios, uno de los muchos que se ha quedado pues muy tocado por la pandemia, pero desde el minuto uno, desde este equipo de gobierno, quisimos apostar por la cultura es segura, una cultura desde también el kilómetro cero, una cultura para potenciar a los creadores y vamos a apostar por ese valor que tenemos en la comarca, ese valor que damos desde el ayuntamiento y vamos a seguir tomando decisiones y acciones. Creo que es la manera de avanzar, de salir, porque parece ser que no ha habido una pandemia, para alguien no ha habido una pandemia y es importante ser coherente con el trabajo, ser coherente con las ideas y con el trabajo del día a día. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Julián. Euskal Herria Bildu. Oinarriei buruz informaziorik ez dela emon aiketu da, eta informazioa emon dugune da, oinarri honek edo oinarri hauek lantzen gabixela, beraz landuala eta informazio eukina ala emon egiten dugu. Horregatik dakargu gaur
nire kasuen nik emondu dan informazio hau, ez dakilena da, bizer oinarri honetan hauetan aldaketaren bat egongo dan, eta bizer beste informazio bat egongo dan, ero argitaratzen dugu zen momentuen bestelako informazio bat egongo dan. Oinarte aurreratu izen dugu batzordietan bebai, eta informazio eukinala emon dugu, eta aurrera bai oinarrizek behin finkatute dauzenien, informazio emongo da, eta oinarrizek pasauko jatzuez, inungo zalantzabarik, azkenien helburue, gobernu talde honen helburue, kultura sustatzi da, eta kasu honetan, Durangoko sortzaileei bultzada bat emotie kultura babesteko. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, bigarren ronda. EAJ, bigarren ronda. Martxoko batzordean, premia edarri buruzko txostenak ez dagiatuz, izan partidakaketa. Txostenaren arabera, bekaen helburua gai ez zen, eta txostena hori aipatzen zen, disiplina desberdinak latuko zitela, antzerkia, ikusmena, plastika, eta ikusten esko zakolografia. Batzordean aipatu zen, martxoako 24 izan egonean Arloa batzorderik, hogeita bederatzean izan zen, eta batzordearen aipatu zen, oinarriak lantzen zinetela, eta argitaratu ondoren aurrekontu hornitura egin bazkala, horarte konforme. Maiatzako batzordean, kontu emateetan aipatu zen, prozeiz izango zen prozedura, antolakuntza batzorderik pasauko zela, eta gero plenerak zela. Baina, hortik aparte, 5.000 euro nora joan diezan, eta oinarri horietan, beka bat aldin bada, hamar diezan, Durangoko sortzaile guztiei zabalik joango dan, berdintza, presidentu modera, berdintza, mugarik egongo da, horretik buruz, ez dakego hori da, gure loguna, komentoratzen da. Euskal Herria Bildu, markatu, herrien eskubidea. Nada, soy labur. Simplemente comentar que es una beca que estaba en el plan de reactivación y la vamos a llevar a cabo. Una beca de una magnitud muy importante, que ha sido ejemplo en muchos espacios, en muchos municipios, para apoyar, apostar por la cultura. Y ni excusas ni bloqueos. Vamos a trabajar adelante. Aurrera. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bai, eskerrik asko. Informazio falta salatu duzue behin da barriro, eta barriro dinot, informazio emon da, eukin dugun einien. Landuala, informazioe emon indogu. Eta aipatu dozu, zukin jozu kronologia, kasu honetan ainoa, oso ondo indozune, eta martxoko batzorde horretan, aipatu zien, zertara bideratuko zan bekaren zati hau, ero ze disiplina tratauko zien, eta hortik aurrerako oinarrizek barriro esangot, garatzen gabiz, garatzen dienien, eta behin argitaratzeko prest dauzenien jakitera mongo da, ze ordura hartino gora bera pilo bat die. Eta berez, eta ondorioz barriro esangot eta errepikatu ingo naiz, helburue da Durangoko sortzaileek kultura sustatzie. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara, 8. puntuaren alde, Euskal Herria Bildu, eta herriaren eskubidearen botoak alde, eta PSE, barkatu. Kontra, ez daude botorik kontra, abstentzioak, EAJ, abstenidu egiten da. Bederatzigarren punto, Durango Kirolak elkartearen proposamena prezio publikoak arautzen dituen ordenantza aldatzeko, antolaketako batzordearen irizpena 2021 maiatzaren 19koa. Ane Banzabalegi, hitza zeurie da. Arratsaldeon, beste behin, eskerrik asko ima. Kasu honetan, 2 puntu dakarguz bozkatzera, alde batetik kiroludalekuen presio publiko eta bestetik igerilekurako atarako dugun 6 hilabeteko bonue. Batetik eza, lehengo aitetu duana, aurte lehengo aldiz kiroludaleko atarako dugu zela Durangon,
urtietan egondako eskari bati erantzune emongutza behingoz, eta gehien bat ikusite aurreta gaztiei kirola sustatzera eta bizimodu osasuntzue aurrera eruna lixeteko. Horien kudeak eta diruzarrera publiko kudeatzeko proposatutako presio publikoek onartuko duguz, lehen esan doan moduen. Kirol saileko teknikari eta Durango kirolakeko langileen bitartez kudeatuko dira udalekuek eta gure instalazioetan erungo die aurrera. Esan behar dugune da baite eta eskertzeko da Durangoko kirol eta alkarte batzuk eukin jabien predisposizioa izen be eurekaz elkarlanien atarako duguz kirol udaleku hauek beti eta be hain ezagunek ez esan, ero hain erabilera anitzeko kirolak ezagutzera moten eta erabilera sustatuz. Behin-behineko datuen arabera, izen behon nino matrikulak ez die aurrera, azkenengo matrikulak ez die aurrera eruen, emaitza oso positibo izen da eta plaza guztizek beteta dauz. Hori alde batetik. Eta bestetik, igerilekureko 6 hilabeteko bonuen presio publiko ebe onartzera dakargu, oinarte, urteko, 3 hileko udako eta hilabeteko bonuek eukin joguz, eta aurtengo egoera dalata eta jentia animatzeko asmo 6 hilabeteko bono hau dakargu ona. Ekainaren 15-etik abenduaren 31 arte bitarteko bono izango litzeke, eta bertan, udako igerilekuaz eta landakoko igerilekuaz aprobetxatzeko eta berobilera eukiteko aukeraz gain, kirol txartela eskatzeko aukera egongo da bono hau hartzen da benentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. PSE, EAJ, Herriaren Eskubidea. Orduan, bozkatzera pasatuko gara, 9. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. 10. punto, Durangoko udalaren, erakunde autonomoen eta enpresa publikoen 2021ko ordainsari igoera onartzeko proposamena, antolaketako batzordearen irizpena 2021koa maiatzaren 19koa. Iker, itxasurea da. Bai, arratsaldeon berriro ere. Bueno, pues tal y como se reconocen los presupuestos generales del Estado, se trae a este pleno pues para que se aplique el incremento retributivo máximo permitido, que nosotros que subir un 0,9% las retribuciones en este ayuntamiento, empresas públicas y organismos autónomos, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Eskerrik asko. Eskerrik asko, PSE, EAJ, Herriaren Eskubidea. Orduan bozkatzera pasatuko gara, 10. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. 11. punto, Durangoko udalaren erakunde autonomoen eta merkataritza sozietatean giza baliabideak arrazionalizatzeko plana onartzeko proposamena. Antolaketako batzordearen irizpena 2021ko maiatzaren 19koa. Iker, hitza zeurie da. Bai. Bueno, pues traemos a este pleno la aprobación, si procede, del Plan de Racionalización de Recursos Humanos. Tras 5 meses de trabajo y negociación, hoy presentamos para su aprobación, como decía, el Plan de Racionalización de Recursos Humanos para el Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas públicas. En la negociación se han aceptado e incluido propuestas de todas partes, de todos los sindicatos y de todos los partidos políticos. Algunas partes han tenido mayor consenso que otras, como es lógico en toda negociación. Dada la situación que nos encontramos al llegar al Gobierno en este Ayuntamiento, donde tras diversos informes técnicos basados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se cuestionaba el plan que estaba aprobado y su eficacia, la eficacia de su contenido, tal es así que hay sendos procesos judiciales abiertos, pues y ante la debida y debido a la seguridad jurídica a la que se aboca a la parte trabajadora a tener que acudir a los tribunales un día sí y otro también,
en este sentido, iniciamos un proceso de trabajo y de negociación con el fin de aprobar un plan de racionalización de recursos humanos que dé garantías y seguridad a la parte trabajadora. Si bien es cierto que tanto este plan que ahora se quiere aprobar como otros temas relacionados con los recursos humanos están bajo el albur de los cambios legislativos y la jurisprudencia y tendrán que seguir siendo revisados y actualizados en consecuencia. Así se matiza en la finalidad de este mismo plan. El plan recoge las siguientes medidas: jubilación anticipada e indemnizada para los funcionarios, donde se reconocen 14 mensualidades de indemnización con un tope de 200.000 euros anuales. Se recoge también la jubilación parcial para los trabajadores laborales con una licencia extraordinaria retribuida, que esto supone no tienen la obligación de realizar el 25% de la jornada que les correspondería realizar y seguirían cobrando el 100% del salario. También se recoge, entre otras medidas, la segunda actividad por edad y por enfermedad, para desempeñar puestos de segunda actividad que ya están adaptadas las tareas o adaptar tareas en sus propios puestos si se les declarase una incapacidad. Asimismo, cobrarían también la indemnización del seguro, 46.300 euros a día de hoy, que este ayuntamiento tiene suscrito para esta contingencia. Asimismo, otra de las medidas es la aprobación y ejecución de las ofertas públicas de empleo, las OPEs, las cuales hemos ido aprobando y ejecutando anualmente desde que estamos en este Gobierno. El plan, como decía, está dotado de 200.000 euros anuales para las primas de jubilación, más un posible remanente, la posible utilización del remanente del capítulo 1 si fuese necesario para, como decía, la jubilación anticipada. Se asume también el coste del 25% de la jornada que cobra el personal que accede al contrato relevo y que no lo trabajaría, así como el coste del seguro anual de 63.000 euros anuales para la parte trabajadora para las contingencias de incapacidad. Este plan tiene una vigencia hasta 2023 incluido y se articula también una comisión para su seguimiento. Asimismo, este plan deroga el anexo 3 del Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo del personal del Ayuntamiento de Durango, sus organismos autónomos y empresas públicas. Cabe indicar, aunque ahora nos lo explicará también el interventor más técnicamente, que un plan de racionalización de recursos humanos es una herramienta para las administraciones públicas, para la planificación y la estructuración de sus recursos humanos, que contribuyen a la eficacia y a la eficiencia de la prestación de los servicios públicos, que no son otros que destinados a la ciudadanía. Y la finalidad del presente plan no es otra que el adaptar un conjunto de medidas dirigidas a favorecer el proceso de adaptación de la administración pública para prestar un servicio público con los recursos humanos adecuados y acorde a los cambios tecnológicos, acorde también a la capacidad económico-financiera del ayuntamiento y a las capacidades estructurales derivadas de las reformas legislativas y actualmente vigentes o las que pudieran entrar en vigor en un futuro próximo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, interventore jauna, itxas eurieda. Bai, arratsaldeon. Bueno, por contextualizar un poco y establecer el marco normativo que afecta a los planes de racionalización de recursos humanos, empezar aclarando cuál es el rol de la intervención municipal en este ámbito, y es el propio texto constitucional quien en la sección segunda del capítulo segundo de los derechos y deberes fundamentales establece en el artículo 31.2 que el gasto público se realizará a través de una asignación equitativa de los recursos. Su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Y me corresponde a mí, como interventor municipal, velar por el cumplimiento de esta cuestión. En esa misma línea sigue la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012, que dedica el artículo 7 al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Y específicamente expone que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, que en esta misma línea se postula la LILE, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto,
y de mejora de la gestión del sector público. Del mismo modo, las disposiciones legales y reglamentarias, tanto en su fase de elaboración como en la de aprobación, los actos administrativos, contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esa ley orgánica, en el que por supuesto entran las entidades locales, que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De ahí que, tanto en las mesas de negociación como cuando hemos tratado estos temas en otro tipo de reuniones y foros, siempre he insistido en que esto tiene que ser sostenible ahora y luego. En esa misma línea, ya acudiendo a la normativa foral en el ámbito del territorio histórico de Vizcaya, recogemos y conviene hacer hincapié con lo que recoge el artículo 66 de la norma foral 10/2003, presupuestaria de entidades locales de Vizcaya, en el que se me asignan a mí como interventor municipal el velar tanto por el control de la legalidad como de la eficacia y de la eficiencia en el ámbito de la economía local, de la hacienda local. Se me atribuyen así una serie de funciones de control financiero, de fiscalización, órgano fiscalizador, incluso pudiendo entrar en el ámbito organizativo para valorar y velar por el cumplimiento de esto que he explicado hasta ahora. Esto no es más que poner en la intervención municipal el peso de garantizar que se ingrese todo lo que se tiene que ingresar en el ayuntamiento a nivel de cobro de impuestos, subvenciones y cualquier otro tipo de recurso de entidad como que tenemos como administración pública, entidad local, pero del mismo modo velar porque el gasto se haga conforme a derecho y sobre todo en base a otros principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad de los servicios públicos. Una vez aclarado mi papel en todo esto, respecto al plan de racionalización, tal y como expongo en los diversos informes de reparo que he interpuesto ante las primas que ahora están judicializadas en este ayuntamiento, siempre basado en la jurisprudencia emitida por el Tribunal, por las sentencias del Tribunal Supremo, aclarar que el marco normativo estatal es claro desde el año 1984, aunque es cierto que la jurisprudencia puede haber variado y hasta el 2013 había una corriente y un sentido, y es a partir de entonces que el propio Tribunal Supremo empieza a redirigir sus sentencias, llegando a las sentencias del 2018 y 2019 que ahora comentaré, pero ya teníamos de antes, desde el año 1984, insisto, la disposición adicional 21ª de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, donde aparecía expresamente que las corporaciones locales, de acuerdo con su capacidad de autoorganización, podrán adoptar, además de planes de empleo, otros sistemas de racionalización de los recursos humanos mediante programas adaptados a sus especificidades, por lo que tenemos título jurídico para poder aprobar un plan de racionalización como el que se plantea esta tarde en el Pleno. Acudiendo a la normativa autonómica, la Ley de Función Pública Vasca, es en el artículo 22 de dicha ley donde se establece que las administraciones públicas vascas, de nuevo, de acuerdo con su capacidad de autoorganización y mediando negociación con la representación sindical, podrán adoptar planes de racionalización de los recursos humanos adaptados a sus especificidades y referidos tanto al personal funcionario como laboral, que contendrán de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afecten, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las directrices de política de personal que fijen sus órganos de gobierno. El segundo punto de este artículo va más allá y nos dice que los programas de racionalización de recursos humanos podrán incluir todas o alguna de las medidas establecidas en la normativa general de aplicación para los planes de empleo, así como incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada, e incentivos a la renuncia del servicio activo o baja definitiva en él. Por otro lado, el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que, de nuevo, la planificación de los recursos humanos en las administraciones públicas tendrá como objeto contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad,
De nuevo, estamos girando en torno a los principios de eficacia, eficiencia y calidad de los servicios públicos que vengo arrastrando, vamos a decir, desde la propia Constitución. En el segundo punto de este artículo 69 se establece que las administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas, que son las que hacía referencia también la Ley de Función Pública Vasca. Análisis de las disponibilidades y necesidades del personal, tanto desde el punto de vista de número de efectivos como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos, previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puesto de trabajo, medidas de movilidad, medidas de promoción interna y formación del personal y la previsión de incorporación de recursos humanos a través de ofertas públicas de empleo. Acudiendo ya a la jurisprudencia más reciente, basada en sentencias del Tribunal Supremo de marzo de 2018 y marzo de 2019, es a través de las mismas que se establece una jurisprudencia que gira en torno a la inclusión de puestos en planes de racionalización para habilitar así a las administraciones públicas a utilizar dinero público para incentivar esta cuestión. Es decir, las administraciones públicas, en base a lo que he expuesto, y en concreto las administraciones locales, como es nuestro caso, tenemos la potestad, como administración pública, insisto, de aprobar un plan de racionalización en el que, siempre basado en las necesidades organizativas de, en este caso, el ayuntamiento, de la entidad local, siempre basado en esas necesidades, se podrá incentivar de alguna manera que las personas trabajadoras de la corporación ejerciten su derecho, regulado en la normativa de seguridad social y demás, a jubilarse de manera anticipada antes de que se dé el hecho natural de cumplir una edad determinada. Es solo en ese contexto, que siempre tendrá que responder a necesidades organizativas de la entidad local, que se podrá destinar dinero público a este tipo de medidas. Es ahí donde me toca a mí informar y velar por ello. Expongo todo este marco normativo para que quede constancia en el acta de este pleno que yo he asesorado a la corporación en el ámbito jurídico normativo que tienen que aplicar en la aprobación de este plan, a sabiendas de que en el caso de que se aprobara algo que se distancie de esto que yo acabo de decir, además de poder existir informes negativos, informes de reparo en los futuros actos que deriven de dicho plan, porque yo el plan no lo fiscalizo, no lo informo, podríais estar incursos en algún tipo de prevaricación por haber adoptado acuerdos contrarios a normativa si yo os he avisado de que lo estáis haciendo así. Es por ello que he explicado y he leído toda la normativa que sería de aplicación. Por último, en este sentido, a la corporación le corresponde adoptar la decisión de destinar fondos públicos a esta medida. Ello supone que, de la misma manera que tenemos ingresos vía impuestos, vía subvenciones, vía aportación de Udalkutxa desde la Diputación, que no deja de ser una recaudación de impuestos indirecta que nos terminan ingresando, al Ayuntamiento le corresponde decidir, y a vosotros como Pleno y a vosotras, decidir a qué destina esos fondos. Y tenéis que ser muy conscientes de que aquí hay dos vertientes. Una es, aparte de la responsabilidad que supone la gestión de esos fondos públicos, el coste de oportunidad en vuestras decisiones. Cuando decidís destinar un dinero público a hacer algo, en este caso estáis hablando de 200.000 euros, tenéis que ser conscientes de que estáis dejando de hacer otras cosas para poder hacer esto. Que podéis, por supuesto, pero a mí no me queda otra que advertiros de que hay que mantener una calidad en los servicios públicos y que el hecho de decidir, que al final es lo que os corresponde, a qué destinar dinero público y a qué no, siempre girará en torno a esto que estoy diciendo. Y hasta aquí, mi esker. Eskerrik asko, interventore jauna, behin entzunda esposizio hau, oin ronda egingo dugu, PSE. Arratsaldeon berriro. Bien explicó Iker, este empezó desde enero, primero empezó como un grupo de trabajo y terminó en la mesa de negociación. Es verdad y sinceramente lo creo que por lo general
se nombra mucho la palabra eficacia y eficientes, creo que ni hemos sido ni los más eficaces ni los más eficientes, pero bueno. Todo esto tiene una motivación y es la inseguridad jurídica en la que se encontraban actualmente muchos trabajadores y bien ha explicado el interventor que la finalidad de esto es conseguir una prestación eficaz y eficiente de los servicios municipales y para ello con una plantilla proporcionada y homogénea. Nosotros en todo este plan encontramos dos grandes puntos débiles que la sorpresa fue que inicialmente no estaban y luego acabaron apareciendo. Por un lado, hace referencia a la indemnización que hasta ahora se otorgaba por la incapacidad permanente total, que esa desaparece. Muy bien se explicó que había una duplicidad y que legalmente no se podía hacer, pero es verdad que tenemos una persona. Entendemos que obviamente el que a partir de ahora se quiera acoger ya saben en qué condiciones se acoge, pero sí que es verdad que la persona que actualmente está acogida, pues que entendemos que habría que intentar de alguna manera solventar un poco ese problema. Y por otro lado, otro tema con el que discrepamos fue que al final de todo este proceso también de repente nos encontramos con que había un puesto concreto que desaparecía y es curioso que el equipo de gobierno se diese cuenta que ese puesto era tan indispensable justo al final ya de todo este proceso. Entendemos que son dos puntos que todavía podemos estar a tiempo de solventarlos y solucionarlos. Y, por otra parte, los dos puntos que en un principio parecían que iban a ser los más peliagudos, por decirlo de alguna manera, que eran el tema de las mensualidades y el tema de las cuantías, teniendo en cuenta que desde un principio que hubo un momento en el que se llegó a plantear sobre la mesa 10 mensualidades y ninguna opción de poder variar los 200.000 euros, casualmente, yo poco o nada creo en las casualidades, pero casualmente a última hora se aceptaron las 14 mensualidades e incluso que sea necesario se cogería el sobrante del capítulo 1. En conclusión, con todo esto, es verdad que el acuerdo de las mensualidades y la cantidad que lo consideramos adecuados, pero hay dos puntos en los que discrepamos y creemos que, aunque el plan quede cerrado, deberíamos de darle algún tipo de salida a esos dos casos y por eso nosotros hoy nos vamos a abstener frente a este plan. Eskerrik asko, EAJ. Bai, arratsaldeon. Bueno, se nos ha acusado en este mismo pleno de no ser una oposición propositiva ni seria y, como bien ha dicho Iker, 5 meses hemos estado en una mesa trabajando, la oposición ha estado allí intentando que realmente este plan salga adelante, que tenga un consenso y lo que hoy tenemos aquí no es un plan de consenso. A la vista está que había una manifestación por parte de los trabajadores, que los trabajadores no están de acuerdo con el plan y eso, cuando menos, nos indica que realmente con ese trabajo no se ha alcanzado el objetivo que teníamos. Este ayuntamiento tiene un plan de racionalización que está vigente. En el año 2014 ya se aprobó un plan de racionalización y en aquel momento sí que hubo un consenso por parte de los sindicatos y hubo consenso por parte tanto de H. Bildu como del PNV que votaron a favor de ese plan de racionalización. Ese plan contenía derechos que eran pioneros, derechos que ahora se nos han dicho como que derivan de este nuevo plan de racionalización, pero no. Esos derechos ya venían del plan anterior. Es cierto, como bien nos ha explicado el interventor, que dicho plan tiene una cierta inseguridad jurídica, como también es cierto que por ahora, y en lo que respecta a este ayuntamiento, todas las resoluciones que los trabajadores han tenido con relación a las primas de jubilación han sido en contra del ayuntamiento y aceptando y diciendo que dicho plan está vigente y que se deben de pagar esas primas y no se ha puesto en duda la vigencia del plan. Dicho esto, nosotros nos vamos a manifestar en contra de la aprobación del plan de racionalización de hoy. Lo hicimos en la mesa sindical, donde también votamos en contra. Y, curiosamente, en la mesa sindical no hay un solo sindicato que votara a favor de este plan. Tenemos abstenciones, tenemos los únicos votos del equipo de gobierno a favor del plan y todos los demás o son en contra o son abstención. ¿Y por qué realmente? Pues porque el nuevo plan lo que tiene es un recorte claro de derechos laborales. Es muy difícil que por parte de los sindicatos se
vaya a aceptar ese recorte de derechos laborales que está claro que este plan conlleva, que queriendo traer una seguridad jurídica en determinadas cosas, eso ha supuesto que de paso recortamos determinados derechos. Entonces, ¿qué derechos se recortan? Pues claramente los relativos a la jubilación anticipada, que ya van a tener un tope, depende un poco de quizás en qué año se nazca, el que ese derecho va a estar totalmente cubierto o no lo vaya a estar. Pero luego se generan diferencias entre los laborales, diferencias entre derechos abstractos y derechos concretos. Los recortes son evidentes. Lo que además de eso hacemos es generar, digamos que, dos tipos de trabajadores, los trabajadores de primera y los trabajadores de segunda, algo muy peligroso de cara a este ayuntamiento, porque estamos diciendo, señores trabajadores, si usted es un excelente trabajador, pues quizás como premio lo que va a tener es que va a estar fuera de este plan. En cambio, quien de alguna manera mantenga pues un perfil, no voy a decir mediocre porque parto de la base de que ningún trabajador de este ayuntamiento es mediocre, pero un perfil normal, ese trabajador sí que va a tener derecho a acceder a un plan de racionalización. Por lo tanto, se están haciendo desigualdades que en ningún momento tienen una razón de ser. Lo importante para la Administración, en todo caso, será el puesto, no las características de la persona, que lo que van a hacer va a ser que acceda a los derechos laborales o que no acceda. Con eso estamos generando un precedente y unas desigualdades que lo que nos puede generar es que automáticamente el trabajador opte por rendir menos, por decirlo de alguna forma, de cara a que de esa manera sus derechos queden salvaguardados. Creemos que ese tipo de decisiones es totalmente incoherente con la finalidad del plan, que, como bien nos ha leído Iker, pues precisamente la finalidad del plan será racionalizar y con eso adaptar a la Administración. Difícilmente podemos racionalizar si el plan no está dirigido a todos y todas, y este plan no está dirigido a todos y todas. Por eso nosotros rotundamente votamos en contra, creemos que no es el plan que nosotros queríamos llegar y que no es el adecuado para los trabajadores de este ayuntamiento. Gracias. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea, Jorge Itxasurieda. Como ha comentado Iker, tenemos un plan para solucionar la situación que se había generado con lo que otros llaman el plan de consenso de 2014, que la única solución que ha dado ha sido abocar a las y los trabajadores del Ayuntamiento de Durango a judicializar sus peticiones. Y es por eso que era necesario este plan, era necesario hacerlo cuanto antes y por eso hemos tenido todas las reuniones que han sido necesarias con todas las partes para poder llegar a un consenso que al final no ha sido posible, pero por lo menos llegar a unos acuerdos mínimos y sacar adelante el plan. Y bueno, fruto de esos acuerdos de mínimos, donde todos y todas hemos participado, porque todas las partes han aportado a este plan, hemos logrado que solo dos partes de todas las que hayan votado en contra, mientras que las otras cuatro o han votado a favor o se han abstenido. Obviamente, cuando llegas a una negociación, sabes que hay cosas que podrás conseguir y otras que no. Lo que está claro es que teníamos intención de conseguir todas las partes, se consigue con esto, que es eliminar la indefensión a la que estaban sometidos las y los trabajadores, teniendo que judicializar sus medidas de plan de racionalización, porque, como bien ha comentado el interventor, el anterior plan llevaba varios informes de reparo debido a las irregularidades que contenían, que pues hemos podido, muchas de ellas, todas ellas, corregirlas en este nuevo plan. Como ha comentado el interventor, los planes tienen que tener un fin. Un plan de racionalización tiene que servir para mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración pública, y un plan de racionalización tiene un componente económico y, como ha comentado en la intervención, cada vez que se utiliza dinero público tenemos que justificar su gasto. Por eso el plan tiene que recoger la justificación del gasto de todas las administraciones
actuaciones que se tengan que realizar. Se ha comentado que no se creen las casualidades. Nosotros tampoco creemos en las casualidades, creemos en las negociaciones, que es algo bastante diferente. Y gracias a estas negociaciones hemos realizado este plan e incluso hemos tenido encima de la mesa otra serie de temas que no eran objeto de inclusión en este plan, como por ejemplo el servicio activo modulado, y para el cual nos hemos comprometido también a trabajar junto a la mesa político-sindical. En resumen, gracias a este plan podemos tener una herramienta que permita a los trabajadores acogerse a las medidas de formación anticipada, formación parcial y segunda actividad. Y quienes no están de acuerdo con este plan, quienes siguen defendiendo el anterior plan, lo único que quieren es condenar a las y los trabajadores a pasar por juicios para saber si pueden acceder a estas medidas. Quieren dejar desprovisto en la actual situación de indefensión. Nosotros votaremos a favor porque creemos que es hora de sacarles de esa situación de indefensión. Y ya está. Bildu. Vale. Bueno, hemos elaborado un plan de racionalización pensando en la administración pública, pensando en los puestos y en las plazas de trabajo. Se incluyen en el plan y se justifican los puestos que por el interés de la administración se considera necesario incentivar su jubilación anticipada, dado que ha de existir un interés para la administración, para indemnizar con dinero público. No se trata de un derecho del trabajador o de la trabajadora, sino de una herramienta de la administración. No se priva a nadie del derecho a prejubilarse. Todas las trabajadoras y trabajadores siguen teniendo el derecho para hacerlo cuando cumplan los requisitos legales establecidos. Este plan incentiva los puestos en los cuales se ve un interés para el ayuntamiento, porque se reconvierten, se adecúan las tareas, se adecúan a la administración electrónica, se amortizan, etcétera. Al fin y al cabo, de lo que hablamos es de dinero público y hay que gestionarlo lo mejor posible, ya que no es infinito, que no tenemos la máquina de hacer dinero todavía. Con 200.000 euros anuales, para incentivar en el caso de la prejubilación de los funcionarios y funcionarias, para colocar este dinero todos los años, se dejan de hacer otras políticas públicas, se dejan de hacer otras cosas, como por ejemplo podrían ser asfaltar 4 calles al año, como podría ser el coste que supone el skatepark nuevo que se va a hacer, como podría suponer más de 600 recibos del IBI con un valor catastral en vivienda, con un valor catastral inferior a 150.000 euros, ese IBI que luego algunos partidos políticos quieren bajar. Pero no podemos decir que sí a todo, sí a más mensualidades, sí a poner 300.000, 400.000, 500.000 euros o todo el dinero que sea necesario, como solicitaba alguno de los sindicatos. Pero luego, claro, este gasto público se financia con los ingresos de la ciudadanía, con los ingresos públicos también. Subir el gasto y bajar los impuestos pues no cuadra muy bien con esto que nos advertía el interventor de la sostenibilidad económico-financiera. Cuando se parte de una muy buena situación en las condiciones laborales, pues, y se producen adaptaciones en la aplicación de la legislación o de la jurisprudencia vigente, se producen también retrocesos o cambios que no son o no pueden o no serán bien recibidos por la parte trabajadora. No obstante, hay que indicar que no se trata de derechos consolidados. No existía y no existe y no existen más garantías que las de ir actualizando estos planes con la legalidad vigente, como ya hemos comentado antes, y como estamos pudiendo comprobar día tras día con las diferentes recursos que está haciendo la parte trabajadora, ¿no?, al supuesto actual plan de racionalización que se aprobó en 2014. Por eso, cuando decía antes que se ha pensado en puestos y plazas, no en personas con nombres y apellidos, no se está pensando en trabajadores, en personas de primera y de segunda, se está pensando en puestos. Se hace un plan de racionalización, como decía, que es acorde para la administración.
Sobre el contrato relevo, para el personal laboral, hay que aclarar que los trabajadores laborales tienen recogido por ley el derecho de acceder al contrato relevo y los funcionarios no tienen este derecho. Es por ello que según la relación laboral que se tenga con este ayuntamiento, pues se aplica una medida para los funcionarios y otra para los trabajadores y trabajadoras laborales. En el caso de las laborales se mantienen las mismas condiciones que se venían teniendo. Se incentiva su prejubilación con una indemnización en especie, que tras ella hay un coste económico para este ayuntamiento, que tiene que pagar un puesto al 125%, el 100% del trabajador relevista y el 25% del relevado, que se queda en su casa, como decía antes, cobrando el 100% y sin que tenga que venir a trabajar ese 25%. Por cierto, ese 25% que tiene que hacer el resto de trabajadores en la mayoría de los casos en las diferentes empresas. Y que al final ese coste también se paga con dinero público, dinero de todos y todas las personas. Cada tipo de trabajador tiene su medida y su tipo de indemnización, como decía, con lo que se está trabajando con equidad para todas ellas y ellos, para todos los puestos. No se habla de primeros y de segundas trabajadores. Sin embargo, ELA y el PNV, como aquí defienden en el Pleno, están hablando que se está dando un trato desigual y que hay que tratar a todos por igual. Esto es, defiende que los laborales se les dé, por un lado, una indemnización monetaria como a los funcionarios y, a su vez, que no vengan a trabajar ese 25% del contrato relevo que les correspondería y cobrarlo. Y vuelvo a recordar que los funcionarios no tienen derecho a acceder al contrato relevo, porque no se lo permite la legalidad vigente a día de hoy. Entonces, a nuestro modo de ver, esto no es para nada igualitario, todo lo contrario, porque se indemnizaría doblemente a los trabajadores y trabajadoras laborales y no así a los funcionarios. Con lo cual, lo de tratar a todos por igual, pues no siempre es justo ni equitativo. Y a nuestro entender, esto que está reclamando tanto el Partido Nacionalista Vasco como ELA, pues no lo es y solo crearía conflictos. Sobre la segunda actividad que apuntaba el Partido Socialista, de la incapacidad permanente, ya lo explicó el interventor y lo puede volver a explicar si fuera necesario, que se estaba dando una duplicidad en el pago con dinero público, 2 veces pagando la misma contingencia, y ya advirtió que eso no era posible, con lo cual, pues sí, supondrá un retroceso en este tema de la segunda actividad, pero ya nos han informado que no es posible. Con lo cual, pues bueno, si están ustedes dispuestas a aprobar algo así y prevaricar, pues les animo a hacerlo. Sobre las OPEs, cabe indicar que este año se está trabajando para ejecutar la OPE de 2018, que ya se han llevado a cabo los procesos de agente primero, de agente de seguridad ciudadana, y que antes de que acabe el año se negociarán las bases para los procesos selectivos de operario de obras, socorristas y auxiliar de biblioteca, que son los procesos con más personas, con más plazas libres. Y también se aprobará la OPE para el año 2021. Y el año que viene pues se trabajarán en los procesos de 2019 y 2020. Sobre los puestos reservados para las personas con diversidad funcional, que tanto ruido ocasiona y que tanto le molesta a la parte sindical, a ELA, cabe indicar que en 2019 ningún sindicato se quiso mojar, en la aprobación de la OPE de 2019, ningún sindicato se quiso mojar para nombrar el puesto, una plaza que había que poner para las personas con diversidad funcional. Entonces, ¿qué tuvo que hacer este gobierno? Porque claro, ninguno de los sindicatos se quiso mojar. Nos lo dejó a nosotros. Bueno, pues ya lo hicimos. Se tomó de la manera más objetiva el puesto de C1 que menos tiempo llevaba cubierto. Y eso fue el puesto de auxiliar de movilidad. En el puesto de 2020 había que designar 2 plazas, habría que reservar 2 plazas para personas con movilidad reducida con diversidad funcional. Y nuevamente optamos por la categoría C1, 2 administrativos. Las personas con diversidad funcional per se ya tienen una mayor dificultad, por eso se reservan unas plazas. Evidentemente que pueden estar tan capacitadas o más que una persona sin discapacidad, pero es más fácil
más fácilmente accesible, ¿no? Es más fácil el acceso, dado que se exigen menos requisitos de titulación, los exámenes tienen menor dificultad en las plazas de C1 o inferiores. Es por ello que se reservaron esas plazas, tanto en 2019 como en 2020, las de administrativos o C1, donde además en 2020 existían 16 vacantes, era donde más vacantes existía. Reservarlas, como pide la parte sindical, como pide ELA, en las plazas de técnicos superiores con una vacante por cada tipo de diferente de técnico, pues además de exigirse más que lo anterior, más titulación y los exámenes más complicados, pues el acceso pues, sería más dificultoso para estas personas, ¿no? Además, si nadie aprobase, quedarían vacantes, porque solo se reservarían para personas con diversidad funcional, y con lo cual pues también habría menor concurrencia y una mayor probabilidad de que esto ocurriese, de que quedasen vacantes. Después de realizar todo un proceso de OPE, con lo que supone de tiempo, de trabajo y de gestión, para que una plaza de técnico que pudiese quedar vacante, pues no sería la manera más eficiente. Ahora bien, tratar de engañar a la parte trabajadora y a la ciudadanía, que por reservar 2 plazas de administrativa a personas con discapacidad es dejar en la calle, despedir, o cualquiera de los otros sinónimos que se han utilizado, a 2 trabajadores actuales, funcionarios interinos, es como mínimo tergiversar la verdad, con el único objetivo de incendiar al personal. Porque, en primer lugar, esas personas que a día de hoy son funcionarias interinas tendrían que aprobar la OPE. Y no solo aprobar la OPE, sino quedar las 16 primeras con mayor nota o puntuación. Y que además esas 2 plazas reservadas para las personas con movilidad reducida, con diversidad funcional, no aprobasen su plaza, y en ese caso, pues 2 funcionarias a día de hoy interinas, pues se quedarían sin su plaza. Pero es que es lo mismo que sucede en el resto de procesos de OPEs de cualquier administración pública. Sin ir más lejos, recientemente la OPE que se hizo en 2019 en la Diputación Foral de Vizcaya, para administrativos y administrativas, más de 80 personas, funcionarias interinas, que llevaban un montón de años en la administración, que llevaban un montón de años en la DIPU, se quedaron sin su plaza porque otras personas que estarían también X años en sus respectivas administraciones lograron la plaza. ¿Y es qué pasa? ¿Que la Diputación despidió a esas personas? ¿Que las despidió el PNV? ¿O quién las despidió? O sea, cuando menos es curioso cómo se miden las cosas en un sitio o en otro. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren ronda, PSE, EAJ. Bueno, me sorprende la capacidad de mezclar temas y siempre sacando cosas que no tienen nada que ver con esto. Nosotros, el plan de racionalización y la seguridad jurídica, quede claro que lo queremos. O sea, para eso hemos estado trabajando 5 meses, precisamente para llegar a un plan que tuviera un consenso, que no es lo que tenemos hoy. Se habla de, no sé, parece que son ELA y el PNV los únicos que estaban en contra, cuando LAB tenemos un comunicado hoy mismo a todos los trabajadores donde dice exactamente lo mismo y donde lo que está poniendo de manifiesto es que los derechos laborales se recortan. Y voy a ser breve. Se puede disfrazar y contar las cosas de todas las maneras que se quieran, pero realmente este plan no contiene un solo derecho más que el que contenía el plan anterior. Si me pueden decir un solo derecho que realmente sea novedoso y venga de este plan, o sea, todo y cada una de las cosas que se han contado del plan de la jubilación anticipada, de la segunda actividad, de absolutamente todos los derechos, ya estaban recogidos en el plan anterior. Lo que sí tenemos es un recorte de derechos. Y voy a enlazar con lo que ha dicho el interventor con relación al coste de oportunidad, que lo relaciono con la voluntad política. Y la voluntad política en este momento tiene un resultado directo, recorte de derechos. No hay nada más que se pueda decir. Se puede tratar de explicarlo de otra manera. Efectivamente, con eso engañamos a la hora de decir qué se está consiguiendo con este plan. ¿Que nos va a dar seguridad jurídica? Por supuesto que sí, si es lo que desde el principio nosotros hemos deseado. ¿Que se recortan derechos? Pues creo que desde el equipo de Gobierno habría que ser sinceros en decir
que se opta por eso, que realmente existen otras políticas, otras cosas que son más importantes que los derechos de los trabajadores y que se opta por recortar esos derechos. Seamos sinceros con realmente lo que supone este plan, porque cualquier otra cosa es engañar a los trabajadores y a la ciudadanía. Entonces, no podemos estar diciendo que desde los sindicatos se está tratando de engañar cuando es el propio equipo de gobierno el que esto nos lo está queriendo envolver en un papel de regalo, y realmente lo único que se va a conseguir es que esperemos que las primas de jubilación efectivamente se paguen, pero todo lo demás, ese recorte de derechos es evidente y decir lo contrario es mentir. Eskerrik asko. Oin interventore jaunari emongo diot hitza, eskatu dozta bigarren ronda hasi baino lehen, ez naz konturatu, interventore jauna hitza zeurie da. Bai, eskerrik asko. Yo solo por aclarar en base a lo que os he escuchado un par de cosas. Respecto a lo de incluir, no incluir en el plan, yo insistí en las mesas de negociación, insisto de nuevo, no se trata de justificar qué puestos quedan fuera del plan, sino se trata de que, según lo que dicen las sentencias del Supremo, hay que motivar las que se incluyen, ¿de acuerdo? Es lo que tiene que quedar motivado. Las sentencias, en ese sentido, son claras y dicen que se debe de establecer el carácter excepcional del programa, individualizando las medidas racionalizadoras a adoptar en cada caso y puesto, así como sus efectos y correspondencia de las mismas con las necesidades organizativas previamente definidas por la propia Administración. O sea, previamente tenemos que definir unas necesidades organizativas. Con eso, además, insistí mucho en la mesa, y quienes estuvisteis ahí en las que pude asistiros, lo conocéis. En este sentido, insistiros con eso. Se trata de poner en una balanza el interés organizacional versus el coste económico que ello supone. En esta situación estamos todas las administraciones, o la mayoría de las administraciones públicas, y en concreto las administraciones locales, y en el territorio de Vizcaya somos pues la mayoría las que estamos inmersas en estos procesos. Mi opinión ha sido, es y seguirá siendo que este ayuntamiento no tiene un plan de racionalización de recursos humanos. Así lo digo en mis informes, es mi opinión jurídica y es la que he puesto por escrito. Que las sentencias del contencioso administrativo en primera instancia pueden diferir de lo que yo diga, si yo no creo que tenga la verdad absoluta. Yo lo que hago es, de la manera que mejor sé, que es muy buena, informo los expedientes y los saco adelante. Es mi opinión y la defenderé aquí, donde sea, ahora y siempre. Pido respeto a mi opinión, por supuesto que puede haber otras, pero sobre todo pido respeto a mi opinión. En ningún caso el hecho de incluir un puesto en un plan es un derecho, ¿de acuerdo? El hecho de jubilarse anticipadamente, ese es un derecho y no se pierde por no incluir en un plan. Lo que supone incluir en un plan es que se abona una cantidad por ejercer ese derecho. Si el puesto no se incluye, la persona no pierde ese derecho. Habrá puestos que organizacionalmente interesen ser incluidos en ese plan, y eso es la organización quien tiene que decidirlo, vosotras y vosotros. Y sí que es cierto que lo que está pasando en muchas administraciones públicas, que no todas, por supuesto, es que, por ejemplo, los puestos quizá de rango más elevado son los que más cuesta meter en este tipo de planes, porque a la hora de ponderar el coste económico y el interés organizacional choca frontalmente, no solo por el contenido económico de la medida, sino también por el know-how, vamos a decir, o saber hacer de las personas que ostentamos puestos de alto nivel en las organizaciones. Yo en ningún caso, cuando he asistido a las mesas de negociación y ahora que lo estoy haciendo al Pleno, no he optado ni lo voy a hacer
por informar que una medida como esta, tal y como la que estáis planteando, pone en riesgo la hacienda local, porque eso sí que, por ejemplo, ha pasado en Bilbao, y el plan de racionalización que han hecho deja en manos del interventor municipal el decidir las primas que se abonen y las que no, sin establecer umbrales y cantidades y demás. Yo ahí no tengo nada que decir. Yo, si aprobáis un plan que respeta estos principios y estas reglas, yo no tengo nada que decir, insisto. Que la jurisprudencia cambia en 2 meses y de repente lo que teníamos vuelve a encajar en el contexto de un plan, yo no tengo esa herramienta. Yo mi trabajo lo hago con las herramientas que a día de hoy tengo, y son las que os he expuesto en mi primera intervención, que son las leyes y la jurisprudencia. Mi esker. Eskerrik asko. Oin, herriaren eskubidearen txanda, Jorge Itxasebrieda. Arratsaldeon Darío. Bueno, me van a permitir que les diga que engañar es decir que algo que es ilegal, declarado ilegal por el Tribunal Supremo, es un derecho. Eso sí es engañar. Y no las acusaciones que se están vertiendo. Y además le puedo decir muchas irregularidades que este plan ha corregido, que estaban en lo que algunos denominan en el anterior plan de racionalización, que han tenido que ser corregidas porque el Tribunal Supremo, en su jurisprudencia, viene dictaminando que son ilegales. Entonces, me van a permitir que aclare para nosotros qué es engañar. De la misma manera que engañar es decir que todas las resoluciones que han salido han sido en contra del ayuntamiento. No entendemos tampoco una afirmación que se ha hecho antes, en la que se dice que cuanto peor sea el trabajo de un trabajador, más se garantiza la indemnización. Vemos que hay personas o partidos políticos que no han entendido el objetivo de este plan ni qué se estaba tratando. Tampoco entendemos que se diga que hay trabajadores de primera y segunda. Como ha adelantado Irupin ahora mismo, cada puesto de trabajo tiene que tener sus medidas, como exige la realización de un plan de racionalización y como exige el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, que podríamos citar lo que dicen, citando textualmente: no basta con la intención de racionalización, sino que es la aprobación del programa la que permite fijar la correspondiente prima de acumulación. Es decir, no basta con hacer una declaración de intenciones como había hasta ahora. Hace falta un programa real, como el que se está aprobando hoy, para que la justicia avale este tipo de medidas. Esto es algo que no teníamos hasta ahora. Sin más, por último, solo quería decir que queremos agradecer a quienes han trabajado junto con el equipo de gobierno, han propuesto, han ayudado y negociado a llevar adelante esta herramienta que permitirá a los y las trabajadoras enfrentar estas medidas frente a quienes han querido desde el principio agarrarse a medidas irregulares, a planes irregulares, sin tener ninguna capacidad de negociación. Creemos que es de agradecer la actitud de estas personas que han trabajado, negociado y aportado, y que gracias a ellas también tenemos hoy la posibilidad de aprobar este plan. Y es que Herria Bildu, zure txanda. Bai, me replicaba la portavoz del Partido Nacionalista Vasco que había comentado cosas que nada tienen que ver. Digo, pues no sé dónde se ha debido perder, porque yo he hablado en mi primera intervención de las medidas que aparecen en el plan de racionalización en su artículo 5, que no son otras que la jubilación anticipada indemnizada, la prejubilación, las OPEs, la segunda actividad. He hablado de eso, o sea que no sé dónde se ha perdido. He hablado de lo que estamos trabajando, del plan de racionalización. Y sí, el AP, ERNE y el PSE se abstuvieron. Y comentaba un derecho más, pues ya lo ha apuntado usted misma, pero además yo le voy a decir otro, una mayor seguridad jurídica. Y sí, como usted ha apuntado, cobrar las primas, porque hasta ahora no las han podido cobrar, porque ni siquiera en su día pusieron el dinero para poder cobrarlas.
con lo cual, pues ya tiene dos. Luego es curioso que el PNV se posiciona en contra, ¿no?, del PNV en Bilbao, ¿no? Sería interesante verles, ¿no?, posicionarse en contra del PNV en Bilbao. O cómo ELA monta concentraciones en Bilbao, scratches, etcétera, cuando aprobaron su plan de racionalización, en el cual se establece una indemnización para la prejubilación de una anualidad, esto es 14 mensualidades, como en Durango. O cómo no incluyen una doble indemnización por el mismo concepto en las incapacidades permanentes, como en Durango. O cómo tampoco se ha montado ninguna concentración como la de hoy en Ermua, donde gobierna el PSE, cuando para un máximo de 20 mensualidades también establecen un tope de 200.000 euros anuales, como en Durango. ¿Sabemos cuál es la razón? Y es que en esos ayuntamientos no gobierna EH Bildu. En los que gobernamos, tanto ELA hace la oposición y el PNV le hace la cobertura, como está ocurriendo aquí. ¿O qué ruido ha habido en la mancomunidad de Durango gobernada por el PNV cuando tan solo han aprobado 9 mensualidades? ¿Y qué propone ELA y el Partido Nacionalista Vasco? Pues dejar el plan anterior en vigor, ese que nos ha llevado a donde estamos, con tantas inseguridades jurídicas que está provocando y que aboca una y otra vez a los trabajadores y trabajadoras a ir a los tribunales. Y es curioso porque además en la mesa de negociación el PNV ha defendido que hay que hacer un plan de racionalización que evite judicializarlo todo, que es lo que que el plan anterior no daba garantías y que estábamos abocados a realizar un nuevo plan para dar esas garantías jurídicas. Ahora le compra el discurso a ELA y dice que es un retroceso de derechos, oye. Y yo me pregunto, ¿pero qué es lo que habéis hecho en los ayuntamientos y mancomunidades que gobernáis? No más que nosotros, más que adaptar a la legalidad vigente, lo mismo que nosotros. ¿Cómo hemos hecho aquí? ¿Y qué pasa? ¿Que en esos ayuntamientos no ha habido retrocesos? ¿No ha habido recorte de derechos? Que habéis aprobado las mismas cosas, ¿eh? El plan de Durango, desde el principio se han traído los ejemplos de Ermua y de Bilbao, de los planes ya aprobados en esos ayuntamientos. Y se ha basado en esos planes. Las mismas medidas que el gobierno del PNV en Bilbao, que el gobierno del PSE en Ermua, y no ha habido ninguna concentración, ni ningún scratch, y parece que tampoco ha habido recortes de derechos allí. Solo ha habido en Durango, donde gobierna EH Bildu y Herria en Escubida. Qué casualidad. Con lo que queda claro cuál es el interés del PNV y de ELA. Bloquear y torpedear. Sois el bloque del bloqueo. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara. 11. puntuaren alde, Herriaren Eskubidea eta Euskal Herria Bilduren botoak alde, kontra, EAJaren botoak kontra, abstentzioak, PSen botoak abstenidu egiten dira. 12. puntua, alde batetik, Eusko Alderdi Jeltzaleko aurkeztutako mozioa, Durangoko airearen kalitatea hobetzeko, eta beste aldetik, bebai, gobernuko talde kideak, Euskal Herria Bildu eta Herriaren Eskubidearen mozioa aurkeztuta, bebai, gai berdinarekin. Egingo duguna da, lehenengoz, EAJaren bozeramailea irakurriko dau, egingo daula esposizion, bere jatorrizko mozioa eta gero mozio alternatibo aurkeztuko da. Irakurri baino lehenago, edo defendatu baino lehenago, bai esan nahi dut, batzordean, bozeramaileen batzordean egon ginenean, astelehen honetan, argi gelditu zen, zelan mozio horretatik punto batzuk erruegoak dira, eta bigarren eta hirugarren punto hori bai diez mozioak.
Berriz, edo bestela, eskatuko diot idazkari andereari argitzeko, esan behar dugu, mozioa dira beste administrazio bati eskatzen diogunean zeozer egiteko. Orduan, gogoratzen dut, alde batetik, hori, eztabaida baten tratatuko ditugu gero mozioa biak, eta gero bakarrik boskatuko da jatorrizko mozioa, baina punto horiek, bigarrena eta hirugarrena, eta gero mozio alternatiba boskatuko da. Behin azalduta hori, moten diotitza EAJaren bozeramaileari. Bai, eskerrik asko eta arratsaldeon danori, nik bai irakurri aurretik, bai azaldu nahi neban, egia dela bozeramaileen batzordean azaldu zala, erregu moduan aurkeztu beharko zala, baina jarraitzen dugu pentsatzen, mozioak aurkezteko eskubidea daukagula, eta mozioak, naiz eta idazkari andereak oso ondo azaldu duen zein dan bere iritzi teknikoa, azken finean erabaki politikoa eta azkenean plenoa antolatzen duena alkate anderea da, eta orduan guri bai gustatuko litzaiguke mozioak mozio bezala tratatzea, azken finean borondate politikoa da, naiz eta beste erakunde batzueri edo erakunde oneri zuzenduta izan onartzea, eta beraz horregatik defendatuko dut mozio moduan. Hori esan da, gaurre dakargun mozioa maiatzak 3an aurkeztu zen, beraz danok ezagutzen dozue, komunikabidei ere bidali zaie, eta ez dut dana irakurriko, ze orduak aurrera doaz, eta saiatuko naz laburragoa saltzen. Gaurko mozioa airearen kalitatea hobetzeko ekintza planari buruzko mozioa da. Airearen kalitatea oso eragile garrantzitsua da osasunean. Egia da, araudia gero eta zorrotzagoa dala, airearen kutsadura mailean kontrola handigoa dala, eta airearen kutsatzaile jakin batzuk beheranzko maila adierazi dabiela. Alan airearen kalitateak etengabeko arreta behar dau. Durangoren kasuan esan dezakegu mugikortasun iraunkorraren eta energia eraginkortasunaren arloan neurriak hartzen aitzindaria izan garela. Gainera, azken urteotan jarduera espezifiko ugari egin dira arnasten dugun airearen kalitatea hobetzeko. Hala ere esan bezala, gure airearen kalitatea hobetzeko lanean jarraitu behar dugu, pertsonen osasunean eta ongizatean eragina izan dezakelako. Como decía, Durango ha sido pionero o pionera en la adopción de medidas en el ámbito de la movilidad sostenible y la eficiencia energética. Además, en los últimos años se han llevado a cabo numerosas actuaciones específicas que han permitido mejorar la calidad del aire que respiramos. En total se han realizado 12 campañas de calidad del aire entre 2006 y 2020 y se ha ido mejorando durante todos estos años los índices de calidad del aire. En cualquier caso, no podemos relajarnos. Tenemos que continuar trabajando para mejorar este ámbito, dado que puede afectar a la salud y al bienestar de las personas. Por ello planteamos esta moción y la planteamos basándonos en la colaboración interinstitucional y en la responsabilidad compartida. Ese era nuestro planteamiento y así lo presentamos el 3 de mayo. Y la verdad es que pensábamos que, dado que no habíamos tenido ninguna propuesta al respecto, pensábamos que esta moción iba a ser aprobada por todos los partidos, hasta que ayer por la tarde nos llegó una moción alternativa. Nosotros, como decía, nuestra moción la basamos en la colaboración interinstitucional y en la responsabilidad compartida, y por eso lo que proponemos es iniciar la elaboración de un plan específico de calidad del aire y movilidad sostenible en el municipio, incidiendo en aquellas zonas donde las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente rebasen los valores objetivo o los valores límite de calidad del aire correspondientes. Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco su colaboración activa en el desarrollo de este plan para Durango. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen iraunkortasun eta ingurumen sailari eskatzea ere, airearen kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako beharrezkoak diren jarduera guztiak egiten jarrai dezala, hobekuntza neurri berriak esartzen lagunduz eta informazio guztia udalen inplikatutako beste eragile batzuen eta herritarren eskura jarriz.
Horrez gain, informazio guztia herritarrek eskuratzeko eta ikusteko moduan argitaratzea, airearen kalitatea banner espezifiko bat sortuz gure udalaren webgunean. Eta azkenik udalerrian trantsizio klimatiko energetikorako plan bat egiten hastea. Egia da, esan dudan bezala, maiatzaren 3an aurkeztu gendula plana, mozio hau, eta ordutik, posten gara, ikusi izan dugula, naiz eta batzordean ez zaigun informatu, baina ikusi dugu adibidez lizitatzen ari garela udal honetan plan bat energia eta klimarena Durangon. Orduan alde horretatik posten gara gure mozioa baintzet zertan balio izan dauela. Hau da azalpena eta gero eztabaida. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin EH Bildutea herriaren eskubidearen mozioa, Neskutz. Bai, eskerrik asko, nik Jorrak defendatuko dago gure mozinue, baina hemen nauenez eta hobeto grabatuko danez, nik irakurriko dut mozinue. La contaminación en Durango ha sido una creciente preocupación para la ciudadanía de Durango a lo largo de muchos años. Esta preocupación se vio ratificada por el estudio Dolores que el Ayuntamiento de Durango presentó en 2020, que demostraba la existencia de picos de benceno de hasta 788 microgramos por metro cúbico. Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, la mayoría de la gente puede empezar a detectar el olor del benceno en el aire cuando está en concentraciones de 60 partes de benceno por millón y a reconocerlo como benceno cuando la concentración alcanza 100 ppm. Agentzia horrek berak honako hau esaten digu. 50 eta 150 ppm eraginpean egoteak buruko mina, txakalaldia eta uleria eragin ditzake. 700 eta 3000 ppm arteko esposizio laburrak ere, naiz eta 5 edo 10 minutakoa bakarrik izan, losorroa, zorabioa, bihotz taupaden azelerazioa, buruko mina, dardarak, nahasmena eta konortea galtzea eragin ditzake. Ezinbestekoa da, beharrezko baliabideak jartzea eta presazko neurriak hartzea emisio horien jatorria aurkitu eta desagertaratzeko. Era berean, erakunden arteko lan mailak sortu behar dira. Herritarrak kutsaduratik babesteko beharrezkoak diren konponbideak eta neurriak elkarrekin lantzeko. Los límites legales establecidos en Euskadi son superiores a las recomendaciones de la OMS. Esta organización reconoce incluso que en el caso de las partículas PM2,5 son muy perjudiciales y aún no se ha demostrado un umbral mínimo por debajo del cual no sean nocivas para la salud. Es por ello que la legislación en esta materia ha de igualarse, al menos, a las recomendaciones de la OMS. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Durango solicita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente lo siguiente. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen iraunkortasun eta ingurumen sailari eskatzea, airearen kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako beharrezkoak diren jarduera guztiak egin ditzala. Hobekuntza neurri berriak ezartzeko lankidetzan arituz eta informazio guztia udalen inplikatutako beste eragile batzuen eta herritarren eskura jarriz. Actualizar los parámetros de la Red de Calidad del Aire de Euskadi para el cumplimiento de los valores sobre calidad del aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud e incluya estos valores en los modos y procedimientos que utilice para hacer pública dicha información. Eusko Legebiltzarrak 2018ko urriaren 4ko mozioan onartutako erabakiak betearaztea. Mozio hori kutsadura atmosferikoaren aurrean herritarren osasuna bermatzeko jarduera protokoloi buruzkoa da. Crear una mesa de trabajo formada por representantes de los Departamentos de Salud y de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda, representantes de los ayuntamientos y organizaciones ecologistas contrastadas, en la que, de acuerdo con las competencias atribuidas a cada cual, se supervise la correcta puesta en marcha de las medidas adoptadas en esta resolución. Durangaldeko airearen kalitatearen diagnostiko berria abiaraztea. Udalek diagnostikoaren prozesu osoaren berri izango dute. Instalar los medios necesarios en Durango
con el fin de localizar el origen de los picos de benceno detectados por el Ayuntamiento de Durango y asegurar que la ciudadanía de nuestro municipio no respira un aire perjudicial para nuestra salud. Eskerrik asko. Behin entzunda bi mozioak, orain zabalduko dut ronda bat, eztabaidatzeko. PSE. Arratsaldeon berriro, voy a intentar ser breve. La calidad del aire está claro que es un tema que nos afecta a todos, nos preocupa a todos y, por tanto, la única manera que nosotros entendemos en la que podemos atacar este problema es trabajando desde todas las instituciones. Como ha dicho la portavoz del PNV, en Durango hace mucho que se viene trabajando sobre este tema. De hecho, la semana pasada la propia alcaldesa ha recogido el reconocimiento que se le ha hecho a Durango por su trayectoria en este tema. A día de hoy, el Gobierno vasco parece que el tema del benceno lo tiene focalizado, pero nosotros lo que entendemos, insistimos, que si entramos en guerras de tú, yo, tú, ayuntamiento, Gobierno vasco, etc., no vamos a llegar a ningún lado. Por eso lo que entendemos es que todos tenemos que asumir responsabilidades. Está claro que el Gobierno vasco tiene más recursos y tiene más competencias, nadie lo duda. Ellos tienen que hacer su parte, pero creo que nosotros como ayuntamiento también algo tendremos que hacer. Realizar un plan específico de calidad del aire creo que es algo que nos involucra a todos. De hecho, en la mesa que se convocó de calidad de aire por noviembre, ahí ya se planteó por parte del propio concejal que lleva el área de territorio el poder realizar un plan de acción. En los propios presupuestos participativos del 2019 también hubo una propuesta que era hacer el panel para que esos parámetros estuviesen reflejados y a día de hoy no está. Es decir, el Gobierno vasco tiene más competencias, sí, el Gobierno vasco tiene más recursos, sí, y le tenemos que exigir que los cumpla, que haga más medidas, que trabaje y que nos dé soluciones, pero creo que la única manera es que trabajemos nosotros también con ellos y que cada uno haga lo que esté a su disposición, lo que pueda hacer. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJ. Vaya, eskerrik asko. Sí, efectivamente, tal y como ha dicho la portavoz de PSE, ya en aquella mesa de trabajo, en aquella mesa que se convocó en su día, se habló de un plan de acción, se habló precisamente de tener un objetivo y una hoja de ruta y que eso se iba a trabajar. Sin embargo, ha sido la última noticia que hemos tenido al respecto y lo que nosotros sí entendemos es que tenemos que trabajar desde esa colaboración interinstitucional. Lógicamente, el Gobierno vasco tiene sus competencias, nadie pone en duda, pero el Ayuntamiento también tiene esas competencias y yo creo que no podemos olvidarnos de nuestra responsabilidad. La Ley Municipal Vasca, en el artículo 17, establece cuáles son las competencias propias de los municipios y en el punto 8 dice ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Entonces, no se trata de aquí exigir solo al Gobierno vasco, que también, y que en nuestra moción, de hecho, así lo hacíamos. Exigimos al Gobierno vasco que siga trabajando tal y como lo están haciendo ahora, porque además han dejado bien claro en las últimas reuniones que se han hecho que se están dedicando un montón de esfuerzos a detectar cuál es exactamente el problema y a atajarlo, y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que está claro es que tenemos un total consenso entre todos en que la calidad del aire es importante porque nos importa la salud de los y las durangarras. Entonces, trabajemos en ello y por eso decía que estábamos convencidos totalmente de que habiendo enviado la moción el 3 de mayo y teniendo claro que todos estamos de acuerdo en todos los puntos que se plantean aquí, a mí el hecho de, sinceramente, de que nos fijemos en la forma, si tiene que ser una moción, un ruego, es lo que menos me importa, ¿no? Al final yo creo que lo que tenemos que buscar es el consenso y está claro que en muchas cosas tenemos consenso, pero ahora volver atrás con una moción que viene a ser la del 2018, mucho más genérica, porque aquí de lo que estamos hablando es, para empezar, simplemente de cosas que tiene que hacer el Gobierno vasco, pero que además se plantean a nivel general, ni siquiera se habla de crear una mesa de trabajo en el Ayuntamiento de Durango junto con el Gobierno vasco, sino que se habla en todo momento en general. Y además, otra cosa que me preocupa es que se están mezclando cosas. O sea, se está hablando del estudio de olores como si fuera un estudio serio
de calidad del aire cuando es un estudio de olores. Y eso nos lo dejaron además bien claro también los propios técnicos del Departamento de Medio Ambiente. Entonces, yo creo que no podemos confundir las cosas. Luego hablamos también de los límites legales establecidos en Euskadi cuando realmente es el Real Decreto 102/2011 y la normativa es la misma para todos. Entonces, yo creo que tenemos que intentar no confundir a la gente, no alarmar, sino trabajar todos en colaboración, desde esa colaboración interinstitucional y desde esa responsabilidad. Y solo así conseguiremos avanzar. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea, Jorge Itxas, zurea da. Lo primero que me gustaría decir es que queremos dar la bienvenida al PNV a esta preocupación por la calidad del aire, aunque lleven unos años tarde, pero sí que es bueno que reconozcan que existe un problema, porque si no se reconoce el problema, nunca se podrá solucionar. Me he quedado un poco perplejo que se reproduzca algo que ya me dejó perplejo en su momento, es que el estudio de los olores no es un estudio serio, teniendo en cuenta que es un estudio que ha hecho una empresa con la que habitualmente hace estudios el Gobierno vasco y con la misma metodología que utiliza el Gobierno vasco. Entonces, no sé si están afirmando que los propios estudios que hace el Gobierno vasco, como por ejemplo en Zabalgarbi, son poco serios. No sé si eso es lo que quieren afirmar. Si quieren decir que los estudios de Durango no son serios, entiendo que también querrán decir que esos mismos estudios que hace el Gobierno vasco no son serios. Me queda un poco perplejo. Claro que estamos de acuerdo con que tiene que haber una colaboración interinstitucional. Como bien sabe la portavoz del PNV, que es un área de reunión, es precisamente lo que solicitamos el Departamento de Medio Ambiente en la reunión que tuvimos. Por aclarar un tema que se ha dicho también, el plan de transición climático-energética se les informó antes de que presentaran esta moción. Es algo de trabajo que venimos haciendo constantemente en materia de medio ambiente. Otra de las cosas que se ha dicho es que el problema del benceno está localizado. Esto no es cierto. El problema del benceno sigue sin estar localizado. Sigue sin haber una certeza de cuál es el origen de estos tipos de benceno. Y de hecho, el propio Departamento de Medio Ambiente reconoció que no tenía medios para poder buscarlo. Y eso nos preocupa, porque efectivamente tiene que haber una colaboración interinstitucional y cada uno poniendo los medios que tiene a su alcance entre el Departamento de Medio Ambiente y cada uno de los ayuntamientos que estamos afectados por estos tipos de benceno. Dicho esto, sin más, apuntar que, que desde el Gobierno Estudiano no es nada nuevo estos temas para nosotros. Llevamos denunciando los malos olores y la contaminación desde 2017. Y ya por entonces solicitamos a que el Gobierno vasco hiciera un estudio para detectar la procedencia de los olores y si eran perjudiciales para la salud. Ya por entonces nos llamaban alarmistas, he dicho bien, alarmistas nos llamaban a quienes denunciábamos los olores y la posible contaminación y se negaban a realizar ninguna actuación. Incluso tuvimos que poner nuestros propios medios para instalar un medidor de partículas PM10 y PM2,5 para saber cuál era la realidad, ya que en la propia página web del Gobierno vasco había una desaparición continua de datos cada vez que se llegaban a los límites. Gracias a Dios, parte de esto sí que se ha corregido. Gracias también a esta presión, esta solicitud constante que hemos hecho desde el rango. Como digo, desde el primer momento, los partidos que gobernaban entonces en Durango, como los que gobernaban y gobiernan a día de hoy en el Gobierno vasco, han negado que hubiera ningún problema de contaminación en Durango. De hecho, incluso la viceconsejera Elena Moreno vino a Durango presencialmente a intentar convencernos de que no había problemas de contaminación, pese a no poder explicar el origen de los fuertes olores que padecemos. Como he dicho, en septiembre de 2018 presentamos una moción para instar al Gobierno vasco a tomar medidas, como la creación de protocolos para proteger a la ciudadanía ante episodios de contaminación o poner todos los medios necesarios para la búsqueda y eliminación de los focos de esta contaminación. Esta moción salió aprobada pese a que ni PNV ni PSE la apoyaron.
salió adelante gracias a los partidos de gobierno. A día de hoy, la mayoría de estas solicitudes siguen sin haberse llevado adelante. Esta misma moción también la trasladamos al Parlamento Vasco, que son los competentes, y allí también salió aprobada pese a los votos en contra de PNV y PSE. Aquel día, sentados en el público, en la sesión plenaria del Parlamento Vasco, tuvimos que volver a soportar que nos llamaran alarmistas desde las filas de estos partidos. Y han tenido que ser, años después, estudios propios del Ayuntamiento los que demuestren que algo había. Aquellos a los que nos llamaban alarmistas, pues parece que sí que teníamos razón, que han detectado picos altos de benceno. En cuanto a la opción que nos presentan hoy, nosotros hemos oído la opinión de la secretaria municipal y vamos a atender a sus recomendaciones. Decir de ella que en cuanto a las peticiones al Gobierno vasco nos parecen cuanto menos descafeinadas y por eso les invitamos a hacer una moción de consenso conjunta para poder trasladar al Gobierno vasco cuáles eran las preocupaciones y las peticiones del rango, pero pues se negaron y no hemos podido trabajar una moción consensuada entre todas las partes. Como bien se ha expuesto, presentamos una moción alternativa en la que se solicita al Gobierno vasco, que es la autoridad competente en lo que se solicita, determinadas actuaciones, empezando por el propio cumplimiento de los acuerdos que se aprobaron, como hemos dicho, en 2018 en el propio Parlamento Vasco, dado que han pasado casi 3 años y siguen sin ponerse en marcha. Presentamos esta moción porque creemos que, en contra de lo que nos dijeron, que no hay recursos suficientes, el Gobierno vasco debe dedicar los recursos que sean necesarios para garantizar la protección de la salud de las y los leoneses, empezando, como hemos recalcado, por localizar y erradicar la fuente de los picos de benceno que sufrimos. Euskal Herria Bildu, zure txanda. Arratzaldeon barriro be. Bueno, pixat igual euskeraz modu laburren irakurrikoaz ozen puntuak bai moseño alternatibako puntuak, bale? Alde batetik, Eusko Jaurlaritzari eskatzea iraren kalitateen kontrolerako eta jarraipenerako berrezkoak diren jardura guztiak egin ditzala. 2. Euskadiko airaren kalitatearen sarearen parametroak eguneratzea, osasunaren mundu erakundeak gomendatutako airaren kalitateari buruzko balioak betetzeko. 3. Eusko Legebiltzarrak 2018ko urriaren 4ko mozioan hartutako erabakiak betearaztea. 4. Osasun saileko ingurumen eta lurralde politika eta etxebizitza saileko ordezkariek, udaletako ordezkariek eta egiaztatutako erakunde ekologistek osatutako lan maila sortzea. 5. Durangaldeko airaren kalitatearen diagnostiko berria abiaraztea. Eta 6. Durangon beharrezko bitartekoa jartzea Durangoko udalak detektatutako bentzeno pikoen jatorria aurkitzeko. Hau da, aipatzen dugu, kasi 6 puntu izan arren, 5etan laburtu lekez. 1. Aurrez onartutako mozinuek betearaztie, hori da puntua eskatzen dena. Gauza, simple eta logiko bat. 2. Durangoko aire kalitatien hobetzeko biherrezko baliabide danak jartie. Danak diez, bai aurre zeineko 2017 zileko ikerketak burutzeko, zein udalak maiganin ipineko teknaliak ineko ikerketa serio baten detektatu izen piko oso altuek horren jatorri detektetie. 3. Aire kalitateen parametruek esartzakuen OMS edo OME osasun mundu erakundeak ipinenako balixuak hartzea konduten, ezta? Azkenengo COVID garai hauetan horren beste garrantzi motzeu OMSen figura horri, eta askotan esan dugu OMSek esan dagoena betearazi bidala, kasu honetan behin uste dugu logiko dela betearaztie. 4. Administrazio arteko aire kalitateen mai bat sortzie, zeinetan esan da, erakunde ekologista bai lekukingo da bien, hau da, aire kalitate administrazio arteko aire kalitateen mai bat sortzie. Eta 5. Durangaldeko aire kalitateen diagnostiko barri zentie. Horre 5 puntuk eskatzen dizenak. Hau esan da, PNV eta PSErik, ez dakit PSE exactamente zein izango dan beren boskaren norantza, baina dan alako ebe, bat izen bestiei, ia 5 puntu honetatik,
6 puntu horretik, zer ikusten duzuen, ez dauela zuen airen kalideen inguruko arduran logikakin lerrokatuta. Aber, zer dauen, hortik txirria horiotun, edo horri zuen, honek ez dago zentzunik, ia, zeinan, mesez, gero, albo zuen, bintzat, edo gure zuen, evidentemente, zeuen turnuen azaldu, mesez. Eta zer eskatzen dut PNV mozinuek. Bueno, bi norantzatan egin dauz, ez da? Esan dut modu, bai Eusko Jaurlaritzari eskaera batzuk egin dako, zein Durango udalari. Esan dena Durango udalan erregu moduen sartu aldala, baina mozinu moduen sartzi gure badie, eurrera. Eusko Jaurlaritzari dago izanien, bi gauz eskatzen daki sale batetik, eta irakurrikot txartu esateko, Eusko Jaurlaritzari eskatzea irain kalitateen kontrolako eta jarraipenako beharrezkoak diren jardura guztiak egiten jarrai dezala. Hau da, beharrezkoak diren jardura guztiak egiten jarrai dezala. Esaten gabiz, oin arte, bihar izin dezen baliabide danak ipinezela. Hau, barregarriz izango zan, triste espalitzik izango. Ze, ondala 3 aste ukin gendun bilera bat, nun egon zan, egon ginen Durangoko udaleko ordezkarizek, bai Jorge zein Nebu egon ginen, egon ziren Eusko Jaurlaritzako beste ordezkari batzuk, Isorretako alkatie, eta Mankomunitateako presidente egon zan bertan. Mankomunitateako presidente gaur, justo, PNV-en bozeramaile eta gai hau defenditzen dagoena. Eta gai hau defenditzen dago, mozinu baten esan dagoenean, nun, esaten den beharrezko jardura guztiak egin jarrai dezala. Batzorretan esan zan, eta baiten igari zein alde politikok onartu adien ezala egin altzan guztize. Ezala egin, eta egongo da graute, suposatzen dut hori bile hori graute ongo da, eta espero graute dotie, horren zalako baliabide mugatu dizela. Eta Durangon asko inbertitzen dabizela, eta airen kalidade hobetzeko esfortzu asko egin dabizela, oso ondo, eta eskertzen da, ekin den esfortzu guztizek eskertzen diez, hori dudabarik, Durangar moduen, ja ez Durangoko udaleko gobernutaleko kide moduen, baizik eta Durangar moduen eskertzen dut, Eusko Jaurlaritzak egin dagoen, inbertsio euro txiki hori bai eskertzen dut, Durangaron airen kalidade hobetzeko bada. Baina hori izatez batera, esan zen, ez dagoela baliabidenek horik. Ezin jala adibidez, udalak maigani ipin zaben, eta bentzeno piko oso altuek, zabalgarri metobudan ez diren bentzeno pikoek topauza bezan ikerketa horretan, hortik jarraitzeko ez zegoela baliabiderik. Eta ez ezaten da buruaz, PNV-ko bozeramaileek, baina bilegoik grautoa dau, gero torriko dago bultan rektifiketie. Baina, orduen, ez du gulertzen zela ipinen jarrai desala berbori, ez da? Orduan guk horretik gure mozinuen pizkatzu atalatu dugu, zen biharrezko baliabideanak ipitie. Alde batetik hori eskatzen dako Eusko Jaurlaritzari, eta bestetik udalari laguntzie, udalaken biharreko, eta bertan mozinuen bertan aikeduteko plan desberreinetan, ez da? Aholkularitza edo laguntza motie. Udala, enkantau, gu enkantadas, etorten badi Eusko Jaurlaritzatik, aholkulari batzuk, eta honen inguruko aditu batzuk, guri enbierreko planak, bai Mugirosun plana, airen kalideen plana, zein azkena zein zan, trantzio klimatiko energetikako plana, gu belarrexik intxaboka. Hori da Eusko Jaurlaritzako eskatzen dut zuna PNV mozinoen. Eta zer eskatzen duzku guri? Ez da, esan dugu, esan da, izuzuño danak enbia belauren zatixe, ez dakiz zer. Eskatzen dut zegoen Eusko Jaurlaritzari zein jan kompetentzia gehixen deko zena, ez da? Gai honetan, kompetentzia gehixen deko zena, eskatzen dut zugu jarrai dezala, guzurretan esaten dut zugu jarrai dezala, dakiunin, ez dagoela egin, ez dauzle ipiten baliabide, biherrezko baliabide danak, autokomplasentzia, olako bizioso baten jausten gara, ez dut jarrai dezala, baina ez eskatzen dut galari. Durango dela izkerten dut alde batetik, airen kalitateen banera espezifikoa jartzen web horri zen. Guk justu hau, gauza berdin, eskatu izen gendun, bere momentuen, oposizio gengo zanin, guk eskatu izen gendun, eta ustakit espazan izen plenuetan, izango zan batzordietan. Eta ordungo PNV-ko, ordungo gobernuntaldiek, bai PNV zein pesekuek, zetuzkuen, que ya está ahí, que no es tan difícil encontrarlo, zetuzkuen. Hori zaten, PNV-ek zaten zaben erantzune, hori izango gure erantzune, inundik inoz izango gure erantzune hori. Guk ez dut izango zeuei, ez oposizioko kidiei, ez herritarrei, ahí tenéis el buscador, encontráis. Guk ez dut izango hori, guk esango zune da, bale, egixe da, ez da uleku oso bisible baten, ipiniko dugu bisible baten, badakizun moduen, bagabiz, gobernuntaldi badabil web horri ze barrizten, eta ordenadez teknikaliz bai buru belarri hori barriztu guran,
Eta web horri barri horretan, bai, egon leku bizible baten. Guk ez du ukatuko, guk ez du sartuko guri urrezpizien desango, ez, hor da, ikusi zuek. Ez du esango nartuko, bai, ez da leku oso bizible baten. Eta gure kompromiso hartzen dugu hori ingo dugule. Orduen, kompromiso hori hartzen dugu, zuen mozinok hori, gu beste mozinok boskatuko gunaren, zuen mozinok eskatzen duzuen guri eskatzen erregu hori, beteraziko dugu. Eta gehiago bengo, zango, panela bebai, hori hemen ez da aipatzen panela, baina hain kanelen panela aipatu da, ezta? Urten zala harinoko horkontu partartzaileetan, eta hori ben etxeke dauela, bai etxeke dau, eta hori bigarren zilekuen, aurtengo bigarren zilekuen eginoko da. Ipineko da, leku oso bizible baten, herritarrak ja ez teikin sartu bez web horrira, baizik eta kalien onda bai, jakin deixien zeinan udonoko airen kaliadia. Orduen, zuen hori informazio eskara hori jaso, eta plus bat bilotzeu panelak ime bai. Eskatzen dago gero bai, hiru plan beteti, ezta? Hiru plan eskatzen dakoz gobernu taldei. Bat, ugalreko airearen kalitate buruzko plana. Vale. Esan gerra dugu, eta ez dakigun danok, edo ez dakigun, baina badau. Durangoko airen kalitateen inguruko plan bat badau Durangon. Ez da dela konfundidu espanago egitaz espixen aprobosana. Espanabil txarto datakin, orduen aprobosala uste dut. Ekixe da, olako planak, komenian da maiztasun bataz, joeti barrizten, eta horretan, horretan zeuekin ados gauz. Bere momentuko plan horrek, esan ekintza batzuk ez da, bai, interpreta esan, bai, Eusko Jaurlaritza zein Durango udalako, bai, epinen zabazan beste olako neurri batzuk, bai, obrak ez da, eraikuntzako sektori me bai, hor sortu aldan gutxaduran murrizteko, etxe bizitzako energian inguru me bai beste neurri batzuk, hainbat neurri plan dauzien da inzienak, oso ondo, orduen. Eskatu eskuzo barrizteko, bale, ados, barriztu digun. Badaki usan sortu zeretan oinar juzan harinako Durangoko airen kalideko plana? Aurrez, Eusko Jaurlaritzak egiaben Durangaldeko aire kalitatean inguruko diagnostiko bat oinar juzan. Orduen, diagnostiko barri barik, ez badau diagnostiko barririk Eusko Jaurlaritzana, justo guk, gure azkenengo puntuen, eskatzen duen diagnostiko hori espadau diagnostiko barri bat ezin jogu egin horrein inguruko planik. Zoin plan barri barekin badago datu egin diz 2004 usteot. Orduen, bai, Durangoko dalak hori miko dago, hori barreztu diko dago, baina lehenengo eskatu ditzegun, toketan dako nahi, Eusko Jaurlaritzari, egin dizela diagnostiko barri hori. Eta hori dago nien, posik hartuko dugu, eta horren araberako plan barri bat dugu, perfecto. Hori gure ardura hartzen dugu hori jena, baina eskatu ditzegun bebai, eta horreik esatu gure mozeinu hori hartzen dela, eta horre uste du, airen kalideko plan hori itxeko, zu eskatu zuen eskara hori bete arazteko, guk gure mozeinu plantan dugu, eta harei eskatzeko, Jaurlaritzari eskatzeko depileko hori. Hori gina nien, segidu erengo dugu, eta posik egingo dugu orduen. Ez eskatu guri guk ezin dugun goza bat, harina Eusko Jaurlaritza dago nien erditik, orduen. Hauri eskatu, eta batu gure mozinora, edo esan beti Eusko Jaurlaritza, mesedez eizu diagnostiko bat, eta gerengo dugu. Noria gauza bat. Bigarren plan eskatzen da, mugikortasun jasangarri buruzko plan batekie. Hau bai badau beste bat, plan bat. 2010-2025 bitarteko, ez da? Bado plan bat, baina guk ikusten genduen, hauze barriztu bizala, orduen gobernu esatu ginen bai, ziginen hori barrizteko pasuak emoten. Aurrekontuen bai diru partia depen izan, baki izan moduen, gero erakendu zela, erabakizalako udal teknikarisek bulego teknikotik bertatik egingo abiela lan hori. Eta hori, azalpen hori emon da, batzorde baten, baino gehi hauten zango neukenik, emon dala azalpen hori. Hau da, mugikortasun plana, eta barruen angulitzik, mugikortasun jasangarriko plana, hori, gobernu talde honen agendan badau. Orduen, zuek aipatzen duzu hemen bidela, bale, bai ados, os la compramos, zango dut. Eskari gartzen dugu, eta gure ginjoguleko, zuek eskatu orduko be, geure ginjoguleko, orduen, ados, egunekin, erregu horrekin, bai, perfecto. Hori behitzeko inongo arazorik esteko. Eta horrez gain bebai, gobernu talde honek, bebai inauz, ez da, mugikortasun jasangarri zen aldeko, emisio basuko espazioak saldu dauz, bidegorreixe sari ebe handitzeko proposamenak badekoz, eta PNV bere maiganin badekon proposamen asko dekoz gobernu talde honekin ekuek, orduen, esan gehiago horretan, geldik ez gauzela, ez da? Eta plan hori badeko leburuten. Eta azkenik, hori trantsizio energetikorako plan bat eskatzen da, ez da? Eta ondo esan den moduen PNV-ko bezala maiek, bai, maiatzako goizien jada, egon zan, perfil de kontratante, horretan egon zan,
espero ez izaten zau, penuko bozeramaileek, bihaztarina upenu esatu zelako mozino bat, bizkor baten ibil ginela jemen plegu ekiten eta hori publiketan pleno egun heldu orduko. Ez da, supratzen du jakin gaudela, tramite horrek asko luzia dizela, orduen ez dela PNV agendan ipinioen gai bat, baizik eta gobernu talde honek luzero etxen eta buru hendekon gai bat orduen. Hiru neurri eskatzen dazkuz, Duranoko, lau, ban erranak egite. Laurek eitzen gabiz, eitxek edekuz, baina agendun dauz, eta laugarren bat, laugarren plana, bier dugu Eusko Jaurlaritzaren aurreko diagnostiko bat. Orduen, eskatzen duzuen guri eskatzen gauza dana, eitzen gabiz. Orduen, ez da, sumozinu ez onartzik, ez da usan gure estegunik asmorik horriteko, bezik eta eitzen gabizela. Orduen, zein arazu ez zeuena, zein PNV-en eta bide bat espesena bai, gure mozinu ez onartzeko ze, pega ikustnakoz gure mozinuei, PNV-ko mozinuen alde etxeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bigarren ronda egin baino lehenago, idazkari handere eskatu dozta hitza. Teresa, hitza zurea da. Eskerrik asko. No es para deleitar a los concejales y concejalas una vez más sobre, pues cómo interpreto lo que es un ruego o una moción. No, simplemente quería aclarar un concepto y enlaza con la explicación que ha dado mi compañero interventor antes. Efectivamente, la LILE, en su artículo, el que se ha mencionado aquí en el pleno, el artículo 17, punto 1, apartado 8, recoge como competencia propia de los municipios la ordenación complementaria, la promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Sin embargo, la LILE no es una ley que atribuya directamente competencias a los municipios. Lo que hace es enumerar unos ámbitos materiales y en el apartado 13 de ese artículo lo que aclara es que son las leyes y normas forales que atribuyan competencias propias a los municipios, así como los desarrollos reglamentarios de aquellas leyes sectoriales o normas forales que impliquen una concreción de servicios, actividades o prestaciones derivadas de competencias atribuidas como propias, deberán recoger en un anexo específico la dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los municipios, sin que ello conlleve en su conjunto un mayor gasto para las administraciones públicas vascas en su totalidad. Y sigue el artículo. ¿A dónde quiero llegar? Lo que significa es que desde el punto de vista técnico-jurídico, además de la colaboración interinstitucional, existen conceptos que limitan a los municipios cuando actúan, cuando adjudican contratos. Y es que se tienen que ejercitar competencias propias dentro del ámbito que marca la ley y dentro de la financiación que tienen dentro de esos ámbitos materiales. Por lo tanto, técnico-jurídicamente, los municipios no pueden, o mejor dicho, no deberían asumir actividades que tienen un coste económico fuera del margen que tiene una ley que determina cuál es su competencia, en su caso, pues financiado. Ese es el criterio técnico-jurídico exclusivo y el que emito en mi condición de secretaria. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Teresa, bigarren ronda, hasiko gara, PSE. Dos cosas rápidas. Yo no voy a entrar a valorar la reunión del Gobierno vasco porque no estuvimos y si no llega a ser porque preguntamos en la comisión ni se nos informó de lo que allí había pasado, se había dicho. Respecto a la duda que tiene Aritz Bravo sobre por qué no aprobamos la moción, muy simple, te has comprometido a todos los puntos, escríbelos ahí y no hay ningún problema. Esa es tan simple como esa la explicación. Nosotros le pedimos al Gobierno vasco, vuestra moción, todo lo que se le pide al Gobierno vasco, lo apoyamos. Ellos tienen competencias, ellos tienen recursos. Recursos, como bien se ha dicho, los recursos siempre son limitados, por mucho que... Nada, como se ha dicho anteriormente, nadie tiene la máquina, ni el Ayuntamiento ni el Gobierno vasco, pero que ponga todos los recursos económicos que estén a su alcance para solucionar ese problema que tenemos. Si te comprometes que o ahora o a futuro vais a hacer todo, simplemente es que se quede por escrito en la misma moción y ya está, que todo el mundo asuma responsabilidades. Nosotros, no el equipo de gobierno, todo el Ayuntamiento, que somos todos, y el Gobierno vasco. Esa es la explicación por la que una moción la consideramos más completa que la otra. Eskerrik asko, EAJ. Bai, eskerrik asko. Ahí han salido muchas cosas y sí que me gustaría aclarar algunas. En primer lugar, nos comentaba el portavoz de Riaren Eskubidea
que bienvenido a JPNV a este ámbito. Hombre, pues creo que ha quedado bastante claro que llevamos un largo recorrido desde 2005 con 12 campañas de calidad del aire y que además en todo ese tiempo se ha mejorado y mucho esa calidad del aire. De hecho, en 2005 la media anual de concentraciones de partículas en suspensión PM10 era de 114 microgramos por metro cúbico y en 2019 el promedio era de 17 microgramos, según nos informaron en la reunión que se ha estado comentando. Además, yo creo que, bueno, que el hecho de que, como ha comentado antes la portavoz de PSE, la misma semana pasada se recogiera un reconocimiento de todo el trabajo realizado durante la última década, pues también algo quiere decir. En cuanto al estudio, es verdad que igual no he utilizado el término más correcto. No es que el estudio no sea serio, no pongo en duda la seriedad de la empresa que lo llevó a cabo. Lo que no es un estudio concluyente en cuanto a calidad del aire, que no hablo de olores, porque el estudio, para lo que se concretó, que además ya me gustaría aprovechar para recordar que lo contrató el anterior equipo de gobierno, el estudio fue llevado a cabo para analizar los olores, la procedencia de los olores. Y en el mismo estudio se decía, se ha intentado, en las conclusiones, se ha intentado identificar cuál podría ser el origen de estos compuestos, pero el equipo de proyecto ve sumamente complicado, a la vez que arriesgado, identificar el origen con los datos que se disponen en el momento de finalización del estudio. Para llevar a cabo esta tarea serían necesarios estudios adicionales con un mayor número de muestras. Y este aspecto, además, fue ratificado por los técnicos de Tecnalia en el Parlamento el día 3 de noviembre de 2020, ya que se ha mencionado también el Parlamento. Y se ha hablado también de acusaciones, de notas alarmistas y no alarmistas. Hombre, pues a mí me llama muchísimo la atención que ese estudio, las conclusiones se entregaran el informe en julio de 2020 al actual equipo de gobierno. No tuvimos noticia alguna hasta finales de septiembre y el 24 de septiembre, sin haber enviado siquiera el estudio a la Viceconsejería de Medio Ambiente y con tanta preocupación que parecía haber, se envió una nota de prensa asegurando que el origen estaba identificado y que se situaba en Iurreta. Hombre, teniendo claro cuáles son las propias conclusiones del equipo técnico que hizo ese estudio, pues me parece desde luego bastante arriesgado. Y teniendo en cuenta también que estamos hablando de 14 muestras frente a las de más de 1.000 de estudios de calidad del aire que efectivamente lleva a cabo la Viceconsejería de Medio Ambiente. En cuanto a las conclusiones a las que se llegaron en esa reunión, que ha salido también en varias ocasiones, no es lo que se explicó allí, que también, y que no sé si estará grabado o no estará grabado, sino que además después se nos enviaron unas conclusiones escritas y ahí se hablaba efectivamente en las conclusiones, y leo literal, hay una problemática muy local con el benceno en una zona cercana a una fundición. O sea que sí está localizado el problema. Está localizado el problema y se está trabajando desde entonces. Y nosotros lo que pedimos y exigimos al Gobierno vasco, y así lo dijimos entonces también y lo volvemos a insistir, que se siga trabajando, que se siga destinando todos los recursos que haga falta para efectivamente paliar esa situación muy localizada que tenemos en Durango. Y además se nos dijo que lo demás, lo que es los índices en general, habían mejorado, salvo esa localización, digamos, de un problema puntual. Bueno, en cuanto a que no se ha podido consensuar la moción que se ha presentado alternativa, que ha comentado Herriaren Eskubide, al portavoz Jorge Varela, hombre, pues la verdad es que tampoco nos han dado mucha opción cuando se nos ha entregado esta moción alternativa ayer y tenían la moción original desde el día 3 de mayo. Si realmente hubiera habido una intención de negociar, de llegar a acuerdos o algo, pues entiendo que ha habido tiempo para poder trabajarlo con mayor tranquilidad. Se ha comentado también por parte de ambos portavoces, tanto de H. Bildu como de Herriaren Eskubidea, que no se ha podido profundizar en la investigación por falta de recursos. Y esto es falso. No se dijo eso en esa reunión. Lo que se dijo es que los técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente estaban trabajando a tope en Durango según sus propios protocolos y procedimientos y que aún así
para atender a la petición concreta del Ayuntamiento de Durango de tener en cuenta el estudio de olores que había hecho este Ayuntamiento de Durango, que no de calidad del aire, insisto, se han realizado ciertas mediciones en un día muy concreto en el que las condiciones climatológicas, laborales, etcétera, eran las perfectas para la detección de posibles emisiones en caso de que éstas provenieran de Iurreta. Y no se ha detectado nada anómalo. Y eso es lo que se dijo, y que según sus análisis, el foco está localizado en Durango, como he leído también en las propias conclusiones que nos enviaron. Que además han contactado con los técnicos de Tecnalia, que realizaron el estudio de olores, y que ellos también afirmaron no poder descartar que la procedencia de los picos detectados fuera este foco identificado. Y en cualquier caso, yo insisto en que no se trata de yo, tú, no se trata de eso, se trata de trabajar conjuntamente, de colaborar con el Gobierno vasco y de que entre todos consigamos poner en marcha todas las acciones que haga falta para mejorar la calidad del aire. Eso sí, menos echar balones fuera y mirar siempre al Gobierno vasco, y veamos a ver también qué podemos hacer ahora. Y insisto, bere garaian, hemen egon zan mahaiean zeuk esan zendun, ekintza plan bat martxan jarri zitekeela eta horretan landu egingo gendula, eta ez dugu berririk euki, eta ez dut ulertzen benetan intentzioa hori baldin bada, eta hau dana eginda baldin badago, guke hemen egia da aritz eta benetan harritzen nauen gauza bada, askotan ez esaten dozu, hau eginda dago, bestea eginda dago, bai, hemen beti dago dana eginda, baina azkenean itxoiten gagoz, eta bardina gertatzen jaku gauza pila batekin, ez honegaz bakarrik. Roma gabiz entzuten, eta arira dator mozioa eta erreguaren kontua dala, eta Roma gagoz entzuten 2019ko azarotik zegoela zirriborro bat, oraindik itxaroten gagoz zirriborro hori, ez dakit agian egunen baten jasoko dugu, baina horrela pasatzen zaigu askotan eta askotan. Eta orduan, zergatik zeuen mozioa ez dugu ikusten? Ba, lehenengoz eta behin ikusten dugulako bakarrik begiratzen diogula Jaurlaritzari, eta guk egin dezakeguna agian ez dugula egiten. Eta uste dugu benetan gobernu honeri autokritika falta zaiola. Gure mozioa hori beteko dozuela esaten dozue, espero dugu hori horrela izatea, ez dakigu zenbat denbora beharko dozuen, baina gu postuko gara benetan. Eta esaten dozuenean, zuen mozioan agertzen den guztia zergatik ezin dugun onartu, gauza askokin gu orokorrean gagoz, baina ezke orokorrean iruditzen jaku oso mozio orokorra dala, eta ez dala zentratzen Durangoko problematikan edo Durangoko errealitatean. Eta barriro dinot, eta bakarrik begiratzen dotzala Jaurlaritzari, eta ez guk egin dezikugunari. Diagnostikoaren inguruan be, harritu egiten nau, hemen mankomunitateko hainbat kide gagoz, eta mankomunitateak egingo dau diagnostiko hori, hasita dago, eta gainera aurrekoan ere horrela egin zan, eskualde mailan diagnostikoa hortik irten zan, eta oraingoan ere horrela egingo da. Edozen kasutan be, ekintza planean lan egiteko, ez dago inolako arazorik, eta horretan egon beharko ginateke lanean, eta diskusio gutxiagokin eta lan gehiagorekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, yo sí quiero aclarar a la portavoz de EAJ-PNV, ya que ha mencionado a la persona de esta alcaldesa diciendo que he recibido un diploma. Sí, es así, se recibió un diploma este ayuntamiento junto con otros 20 alcaldes y alcaldesas, pero quiero aclararla a la portavoz, ya que ya no estuvo y se ha confundido un poco, porque sí es cierto que la consejera Arantxa Tapia lleva varios temas y el diploma no tenía nada de relación con los trabajos en calidad del aire. Quería aclarar este término para que no quiero decir que es que ha mentido, sino que no se ha aclarado bien. Le doy la palabra a Herriaren Eskubidea. Por alusiones, luego querría contestar, por favor. Herriaren Eskubidea. Antes de mi intervención. Decía que si quiere tomar la palabra para contestar la alusión antes de mi intervención, no tengo ningún problema. No es ninguna alusión. Ha aludido a la alcaldesa y la alcaldesa entonces ha contestado, y hasta la alusión que se le ha hecho a la alcaldesa la ha respondido. Seguimos con la ronda. Herriaren Eskubidea, zure txanda.
Jorge, el micro. Tienes que... Cuando planteamos cosas como cumplir los acuerdos aprobados por el Parlamento Vasco, que son muy concretos, entre otras cosas. También solicitamos que el Gobierno vasco haga este diagnóstico de la calidad del aire de la comarca, algo muy concreto. Sin embargo, la propuesta del PNV, y voy a leer literalmente, es solicitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco que continúe realizando todas las actuaciones necesarias de control y seguimiento de la calidad del aire, colaborando para la implantación de nuevas medidas de mejora y poniendo toda la información a disposición de los ayuntamientos y otros agentes implicados de la ciudadanía. Me van a perdonar, pero creo que esto sí es algo muy general y un poco específico en contraposición con las medidas concretas que solicita nuestra moción. Entonces, no vengan con excusas de que nuestras peticiones son generalistas, ni mucho menos. Todo lo contrario que las que sí que podemos ver en esta moción inicial. Como ha comentado Alex, hay varias cosas de esta moción que pues, se están poniendo en marcha, se han puesto en marcha, incluso que se han informado anteriormente. Y sí que me gustaría, antes de nada, porque nos han dicho que igual teníamos que haber presentado la moción alternativa con más tiempo. Bueno, la presentamos una vez que se ha hecho la Junta de Portavoces y el PNV decide mantener la moción sabiendo que hay cosas de la moción que no entran como tal porque este criterio de secretaría no es nuevo, es algo que ya nos han trasladado muchas veces. Por ello, nos gustaría invitar al PNV a que si realmente quieren trabajar conjuntamente y acordar medidas, en lugar de trasladarnos esas medidas a través de la prensa y a través de mociones, lo hagan en las comisiones que para eso están. Aquí les podríamos explicar, como ya ha dicho Alex, que el plan dispone de un plan de la calidad del aire de 2007, que efectivamente está algo anticuado, y para actualizar este plan necesitamos este diagnóstico del Gobierno vasco, y por eso nos solicitamos algo tan concreto como un diagnóstico de la calidad del aire. Este plan, además, no fue desarrollado en su gran mayoría durante los últimos años, pues hasta 2019. ¿Y qué hemos hecho mientras no tenemos un nuevo plan del actual equipo de gobierno? Pues desarrollarlo, efectivamente. Desde arriba en este sentido, como equipo de gobierno, nos hemos comprometido totalmente con el desarrollo de este plan y otras medidas actuales y actualizadas a la normativa vigente. De hecho, ya se están poniendo en marcha varias medidas que se recogen en el plan, como por ejemplo la creación de parkings disuasorios en la periferia como el futuro parking de Tando, minimizar las emisiones de los vehículos municipales mediante la utilización de 2 vehículos eléctricos para la policía municipal, uno para dar servicio a todas las áreas del ayuntamiento y una moto eléctrica para el servicio de notificación, estableciendo áreas de baja emisión, aumento de las zonas de OTA, proyectos para dotar edificios municipales de placas solares, inclusión de cláusulas medioambientales en las licitaciones, recuperación del protagonismo del peatón y la bicicleta, promoción del vehículo compartido. Cabe recordar que muchas de estas medidas no fueron apoyadas ni por el PNV ni por el PSE. Muchas de ellas han sido defendidas en contra por estos dos partidos. Entonces, nos sorprende que sigan diciendo que llevan mucho tiempo preocupados con el tema de la calidad del aire cuando en los hechos no lo demuestran. Y creemos que tenemos dos modelos diferentes de política medioambiental. La decisión política de no apostar por el medio ambiente, por generar los problemas y por no hacer nada se ha demostrado el PNV, como se ve en las decisiones que han tomado, como por ejemplo en la pasada legislatura, solicitar que estuvieran curando con óxido de cobre, o como hemos visto en otros casos externos como el carcelero de Aníbal, el tren de alta velocidad, las perforaciones de gas que tuvieron que ser paradas por la ley de cambio climático. Nuestro modelo, por lo contrario, apuesta por la recuperación de zonas verdes, apuesta por la reducción del consumo mediante auditorías energéticas, apostar por la movilidad sostenible, las medidas de reducción de emisiones y muchas otras. En cuanto a la moción en sí, pues bueno, podemos compartir muchas cosas, obviamente, pero hay que aclarar también todas estas cosas.
Como ha dicho Aritz anteriormente, y como hemos repetido varias veces en comisión de la ya disponemos de un plan de movilidad sostenible 2010-2025. Este plan, ya les hemos informado varias veces, que será actualizado a la Ley 4 de Sostenibilidad Energética. Del mismo modo, como he dicho antes, se les informó en la comisión del que se está licitando el plan de transición climático-energética de Durango. En cuanto a la publicación de los datos en la web, incluso se ha comentado que efectivamente están en un apartado quizás un poco difícil de acceder de la web, que nos comprometemos, porque así además teníamos pensado que la nueva web aparezca muy accesible. En este sentido, también nos gustaría comunicarles, porque parece que todavía no se han dado cuenta, que desde hace ya varios meses esta información aparece en los 10 pics que el Durango tiene repartidos por Durango. Esos puntos de información, esas pantallas grandes que podemos ver a lo largo y ancho del Durango, donde se da información principal, de interés e información desde hace unos meses ya se dan también datos de la calidad del aire. Y también, como adelantaba Aritz, también se podrá consultar pronto el panel de la calidad del aire que se instalará en próximas fechas, algo que viene de los presupuestos participativos. Así que, como comencé mi primera intervención, bienvenido al PNV a la preocupación por la calidad del aire. Una preocupación de todo Durango y de toda la comarca, que, como sabemos, por una relación directa con el Gobierno vasco, que debemos exigir los recursos necesarios para dar solución a estos problemas, parece que nos dicen que nosotros estamos fuera, pero nosotros también estuvimos en aquella reunión y también hemos estado en las diferentes exposiciones del estudio de olores, un estudio de olores que recordemos que detectaba picos de hasta 780 microgramos por metro cúbico de benceno y que el técnico en el Ayuntamiento de Durango insistió, aseguró y defendió que venía del reto. Pero obviamente hacían falta más estudios para localizar la procedencia exacta. Insistimos, la procedencia no está localizada, ni mucho menos, y de hecho, preguntando expresamente al Gobierno vasco por ello, fueron incapaces de asegurar que viniera de esta empresa. De hecho, el propio Gobierno vasco reconoció que solo había hecho 2 mediciones de 15 minutos para intentar localizar la procedencia de estos virus. Y que como no había detectado nada y no tenía recursos para seguir haciendo más mediciones, se iban a centrar en esta empresa. Una empresa que por los datos además que nos trasladaban, no puede ser la fuente de estas emisiones, dado que no llegaba a sus máximos picos a 20 microgramos de benceno. ¿Es preocupante? Sí. ¿Que hay que trabajar en ello? Sí, completamente de acuerdo. Pero que no sirva de excusa bajo ningún concepto para dejar de buscar el origen de la fuente de picos de más de 780 microgramos de benceno que sufrimos en Durango. Y por eso creemos y defendemos que hacen falta todas y cada una de las solicitudes y medidas que le hacemos al Gobierno vasco. Obviamente nos vamos a comprometer a seguir trabajando desde Durango en lo que nos toca y en lo que es nuestra competencia, a seguir colaborando con el Gobierno vasco, en lo que haga falta. Pero es nuestra labor, es nuestro deber solicitar al Gobierno vasco que haga todo lo posible para proteger a la ciudadanía, a la salud de la ciudadanía de estos picos de benceno. Y seguiremos trabajando y seguiremos apostando por ello. Por eso votaremos a favor de la moción que hemos presentado. Y eso. Herria Bildu, zuretzan da. Eztabaida honi pixka kantzau egiten hau, ikusten dut, mozino dala posture utze dala mozino hau. Ez tekola inungo trasfondoik, ez tekola inungo intentzinoik penuek mozino honekin ezer alatzeko, eskatzen dagoena da, jarraitu da moduen, oin arte ondoen ja jarraitu golan, eta ez tekola autokritika gramo bat ez tekola, da autokomplazentzia utze da. Eta mozinu ez dozku zuguri, ¿no? Que si realmente había ganas de negociar, harina hau bielduko endule, mozinu, azaldu da Jorge Xeaiek bieldu zan horremerandu, baina ez ma, esango dut, mozinu guk ez da orkestu legoku, mozinu zeubuk orkestu zue. Zeubuk orkestu mozinu horretan, gure gozu eukitia adostasun bat, zeubuk zatozi gehuana, pesen gana, gobernu talen gana eta pesen gana, eta hau itozu berba, eta alegintzen zara, heltzen akordio batera. Penuk ez da inungo horik, honetan heltzen akordio batera.
Ze bazekizen PNV-ek, hauren testutik sentimetro modio eskero, tokakoakon eskatzie PNV-ei, baina Eusko Jaurlaritzan eskatzie kontuk eskatzie baliabidek ipitxie. Eta hori esan duen guetxe, gure esan duen agertu, como arduratutu gauz, airen kalidade gaitik arduratutu gauz, hori papel hori gure esan duenen, eta horretu arkitu baina ez inungo asmorik, etxeko pizkat gehiago, edo gaur honetik dagoenetik, ezebez gehiago. Horretik da posture bat egizan nire kantzau jostena. Zestuzukin, hau, adosteko inungo intentzinoik, esaten gabiz, bertan pinileko guri eskatuteko gauza guztiek egingo dauzela, eitzen gabizela, eta batzuk egin dauzela, ja, esaten dugu, baina ez, eta PSen jarrera bortan harretu intzionozte egizan, zelan ikusten dauen zehatzau edan PNV moseino hau, guri eskatuteko gauza gaitik, eta guk esaten dugu, ez dugu bier moseino aprobetiek, guk aprobaldu moseino hau, baina gara aldu ez bete, baina hori izan gure jarrera izan dugu ez, egingo dugule, eta egingo dugule horrek puntuek, horregin, esan dut, nahiko izen biko litzikela, espada, ondo dago jakitie. Baina guk esaten badugu, honek ingo duzela hemen plenuen da, ingo duzelako, eta hori dalako asmue. Orduen, PNVek ez da gure, bere karril txigei ez du horretatik ez da gure urtetie. Horretik ez da etorri bian negozietan. Eta horretik gu planteatzen nien PNVekin akordizio bat eraltzi ezko, ez, gure puntu horrek onbidie, ze bestela ez, baina saiek ez da planteau txertatzen dugu zuen mozeino bai gauzak, gure karpenak, horretako prestango zinen zuek? Eskatzeko Eusko Jaurlaritzari ez jarrai desala egiten, baizik eta egin desala bierrezko danak? Prestango zintzeko zu papelein ipiteko? Zu mozinen ipiteko hori? Prestango zintzeko esateko da Eusko Jaurlaritzari omseko datu, omseko parametroek erabintxiko neurketak egilak orduan, eta beriek oin gaur eguneko bajatzeko? Prestango zintzeko horretarako? Zu mozinen ipiteko prestango zan PNV horretarako? Ez da? Penungo zen prestrateko Durangaldeko diagnostiko itxeko, beste gauza gala, batien mankomunidadeek enbi dauela antza Durangaldeko diagnostiko barri hori. Ez dakitze teknikari, ez dakitze baliabide ekonomikokin enbi dauen hori bai, zorako diagnostiko bat, ganora askun nire bada, guri ikusi zenba kostau dakun Teknaliako alamoduzko, ez da, hori, alamoduzko ikerketa hori, zenba kostau zan, dolako ikerketa zenba kostau da bien, mankomunidadeek enbida hori? Ze kompetentziak enbida mankomunidadeek hori? Ze zentzundeko? Zaitik ez da zentetan gaur eguneko dekozen arazuekin, bestelako kompetentzian dekozen arazuekin, zaitik ez da zentetan horretan? Zaitik danien ipini gura izan hori? Ez, mankomunidadeek dana da, bai, orduen zentratu dela horretan, hori beri edan hori txartu ekin da bielako gauza askotan. Orduen, prestango litzek PNV sartzeko bere mozinuen diagnostiko hori eiteko Eusko Jaurlaritzak? Prestango sartzeko hori? Baitzen ezkero, paletan gai guelpos minuta, erakitzen du sartzie mozino bat adostia daun artien. Prestango litzeke, esatie, 2018ko onartuko mozino hori horko datuek bertan sartzie, prestango da PNV esateko itxeko mai interadministratibo bat, itxeko maien kalideen mai bat administrazio ezberdineko ongiltzekena ekologistak eme bai ongiltzekena olako prestagorrako mai baterako, plantako, PNV bai dau, horretako prest. Guk ingen duen airin kalideen maize, keja bat torriakune PNV-tik, izen zan, zer, hemen zelan ez da hemen Eusko Jaurlaritzako teknikaritxek, zaiek ez du egiten antze, ba? Eken dugu antze, durengo ninguruko maien kalidade bat, eken dugu Eusko Jaurlaritzan, hemengo jendiek eme bai eta bertako teknikaritxek nepeken du martzan. Hori abizkatzen gu, Zuk eskatu zen duen, gu eskatzen gabiz mozein honetan. Baina ez auspres, zurien sartzeko bez auspres. Hori da arazueko zuna. Dalako postureo bat, dalako fatxada utze zuen interesa bapati noin airen kaleden inguruen. Ez du duetan Eusko Jaurlaritzak egin jauzela ipina ausela duen baliabide nahiko ipina ausela, ipina ausela baliabide bastante ipina litzen ausela, baina ez da izin nahiko arazuko konpontzeko. Eta gitxi hau, ez da izin nahiko guk pasan urteko ikerketa horretan emondako benzeno pikuen foku topetako. Inondik inora ez da hori detektau. Eta tristia da, egon izaten izuri diskutitzen hau, zu zeu egon zenien bilero horretan. Eta bilero horretan zanien, esan zanien, ezoten nik teknikarizei, ze aukera dau egoteko bentzeno piko horren jatorriz egoteko durengoko fundizio horretan? Bueno, aukera asko ez, baina deskartau zinen, vale, deskartau zinen, evidentemente zinen deskartau, ez daulako kontrako hori, baina ze aukera guen, esan aukeraik, igual, ezin zaula usan hori realmente. Baina aukerak, ezin aukera txikilu eskasi hori itxeko. Orduen, ez dut duleran, zein duen parametro betara diskusio esaten, bentzeno piko horre lokalizautea dauzela.
absurdu da duana. Absurdu da, espero dago bilarik grauta gotie. Eta ezingo zendukelako, oin inosun argumento guztizek banan jauziko atzulako bertan jauzen, bertako konversazioekin. Absurdu da. Piketan dauzela hori informazio dauela, zeuen reakzio ikusitxe, ez dut uste jakin jozuni bez durangoko pik horretan, kaleko hori pantalla de informazioan ziban horretan, eguzenik informazio, ez dakit, pinozun arridu arbeixa egek, moten dau, esenek itxela bez, orduen, seinale zelako interes zeugin jozuen guzti honetan, gai honetan zelako interes zeugin jozuen, ez paizen kapazak, luzero zelako pinitxea informazio hori, luzero informazio hori, eta esalako izen gai, jakitoko bez, edo ez duelako zuen butik zelako pasan momentu aten bez hori pinaltzanik informazio hori. Orduen, ez da izango hain vitala zuenako, mozeino eta aurkezteko moduen, honek karri eta diskutitzen ibiltzeko. Eta teknileko ikerketa hori ikuken duen, irakurrozen moduan, ez da conclusión eta se vienen que no es concluyente sobre la calidad del aire y que hacen falta más estudios. Perfecto. Irakurrozun hori, zaiek ez dut biltzen Eusko Jaurlaritzari izan. Más estudios, por favor. Invertido pixka honetan, más estudios en esto. Ez hauz prez hori pileko zuen mozinuen. Ez hauz prez. Ez hauz guri dala orokorra, deko zenien detalle konkretuek, baina ez, zeuguna konkretu, eta ez zuen kolaborazion interinstitucional, eta bakotzak berien bida, bale, guk gurien bida dugu, eta esan dugu zerretzen gabisen, zerren jagun eta zerreteko presa hauzen. Eta ingo dugu zenak. Zer eskatu dut, somozin, zer eskatzen dago Eusko Jaurlaritzari? Kompetentzi biri dela. Ez da ungo gara bez diagnostiko, eta mankoniak ingo diagnostiko, ez da? Hau, da, posture guztu bat, izan, kantzau egin eta espazien izango gai bat, osasun publikoko gai bat, arazo bat espazien izango hau, izango zan, barregarri izango zan, baina ez da hori, gabiz, bentzeno pik horrek, ziren osasunago kaltegarrizik ziren gauzatu ziren. Eta, baliabideak ez dagoela? Ba, bueno, esan dugu, makinarik ez dago, baina da, baliabideek nora bideratu da gure aurreko mozinoko eztabaida izan da, baliabide mugatu horrek nora bideratu. Nik badak esan dut zuaz, 18.000 inbertsio egiten zena Eusko Jaurlaritzan, kendu hortik, eta partidatxo bat ipileko osasun publikoetan airin kalidaderako. Baina ez hauzi prest horretarako, ez hauzi prest Eusko Jaurlaritzako PNU eta PSRI zebez esateko. Ez hauzi hemen Durangarren interesak defenditzen. Zauzi, partiduko interesak jauziatuz ganera, eta horrek dekotzue, eskuz lotute dekotzue, orduen, ontzien behin, emezolako paripe bat, zemozino paripe bada, emezue, moteko ez bai arduratu degoz, baina zauzi arduratute, eta arduratu egon arren, esaiek gai, zateko, Eusko Jaurlaritzako mesedez, ipinzaik honetan, eta hori atestie. Eskerrik asko. Mozioak, ez deko zuitza, Mireia, mesedez, errespetatu, Mireia, kendu behar dizut. Bien, oin pasatuko gara boskatzera, mozioak. Lehenengoz, boskatuko dugu, jatorrizko mozioa, eta gero, mozio alternatiboa. Gogoratzen dizuet, bakarrik, alde dauzenak, botatzen dutela, bai? Ez da, ezeskoa, ez da abstentziorik. Orduan, jatorrizko mozioaren alde, PSE eta EAJaren botoak jatorrizko mozioaren alde, mozio alternatiboaren alde, Euskal Herria Bildu eta Herriaren Eskubidearen botoen mozio alternatiboaren alde. Holan izan da, mozio alternatibo da boto gehien eukitzen duena. 13. puntora pasatu baino lehenau, beste mozioren bat urgente aurkeztu nahi duzue? Bai, dekogu prestatuta premiazko mozio bat zera, Tabira poliki odegia dela eta aurkeztu dute idazkaritzari, aurkeztu diot, eta mendeko kopia gure baduzu ikusi edo ez dakizena. Bai, Jon Sergio, komentatzea, holan plenoan aurkezten denean mozio bat, lehenengoz defendatu behar da zergaitik aurkezten den, oza, urgentzia. Emozioaren urgentzia, hori da defendatu behar duzuna eta boskatu behar duguna lehenago. Orduan,
zuekiko dozu aukera defendatzeko urgentzia, gero hitza emongo diet beste taldei labur-labur defendatzeko edo ez, ikusteko bakoitza ia urgentia den edo ez, eta gero bozkatuko dugu. Mozioa bera ez, baizik eta larrialdizko mozioa den ala ez, hori jakin nahi duzu edo. Azalduko digu, igual teknikoki, emongo diot idazkariari hitza, berak azalpenak emoteko zelan tratatzen den mozio bat aurkezten denean hemen bertan osoko bilkuran. Idazkari Anderea, hitza zeurea da. Bai, eskerrik asko. Bai, Rofek esaten dago, las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente, casualmente la presidenta, preguntará si algún grupo político debe someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el procedimiento siguiendo el artículo 93. Significa que hay que conseguir una mayoría absoluta para que se vea refrendada esa urgencia. Y si fuera así, entonces entraría en el contenido de la moción propiamente dicha, que es lo que dice el artículo 93. Es por eso, yo, Sergio, que lo que primero exponer es la urgencia. Banekin hori, bai, baina, eskertzen da azalpena, bai. Asuntoa da, horreko astean izan zen, ezoiko batzar bat Durango Kirola dela eta bira igerilekuak, egoera dela eta, planteatu da konponbide bat, eta, konponbide horrekin guk batez gatoz, eta, beste konponbide batzuk eskaini nahi diegu, eta, hori da gure premiazko mozioaren arrazoia. Bai? Eskerrik asko. Vale, PSE. Bueno, no sé, ahora leeremos la moción, pero dado el tema que es, el viernes se hizo una... Sí, se vota, si sale que sí, si sale que sí. Eso es, ahora veremos, pero con la explicación que nos ha dado, entiendo que es debido a una comisión extraordinaria el viernes pasado, entiendo que ya simplemente con eso se puede considerar urgente, el tema que ahí se trató era un tema urgente y si ellos tienen una propuesta acerca de eso, yo considero que sí es urgente y adelante, yo votaré que sí, por la urgencia. Herriaren eskubidea. No tenemos ninguna información de eso. Si fuera urgente, pues el otro día en Durango Kirola se voy a haber propuesto. Junta de portavoces o el lunes es el espacio para valorar e incorporar nuevos temas. Entonces, ni tenemos la moción, ni tenemos la información. No sé si tú nos la has mandado, dime cuándo, porque mi correo no ha llegado, no tengo nada. Aquí que hablamos de la información, parece ser que solo os gusta mandar las cosas a prensa y donde hay que decidir no se presenta ni junta de portavoces, ni comisiones, ni organismos autónomos, ni plenos, a última hora y corriendo. Es un edificio que lleva muchos años dejado, muchísimos años dejado, y ahora parece que tiene urgencia. El viernes se puso una solución ante una situación de ruina de la mayoría de los edificios públicos. Por tanto, hay que trabajar. Tenemos las comisiones, para eso va la gente, y se trabaja, y la gente cobra las comisiones. ¿Vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Jon Sergio, no tienes réplica. Por favor, vamos a respetar, Jon Sergio, por favor, respeto. Bien, no... Que dice Roque, por alusiones se puede hablar de esta... No está... Bien. Teresa, Mercedes, azaldu... Quiero aclarar lo que dice el ROF sobre el concepto de alusiones, y es el artículo 24, el 1D, dice: quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones que será breve y conciso. Aquí la cuestión es qué entender por alusiones. Esa es la cuestión. En cualquier caso, el 94.2 también dice: los miembros y las miembros de la corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. Entiendo que en este momento se está reclamando la aplicación del 94.1 letra D. Y continúa diciendo: el presidente, la presidenta, resolverá lo que proceda sin que por este motivo se entable debate alguno.
Eskerrik asko, Teresa idazkari anderea, jarraitzen dugu urgentzia debatearekin, Euskal Herria Bilduren txanda. Bueno, nosotros no vemos que tiene que ver, no vemos, nos hemos enterado por la prensa, pero no vemos que tiene que ver la urgencia de Quirolene con el polideportivo, los vestuarios de las piscinas de Durango para el verano. No tienen absolutamente nada que ver porque Quirolene no usa ese polideportivo de las piscinas, los vestuarios de las piscinas de Durango. Con lo cual, de todas formas, este ayuntamiento ya está trabajando en este tema y nosotros creemos que, bueno, seguramente os ha llegado a los oídos y nuevamente habéis tratado de ser oportunistas y nuevamente una más de postureo y de medallita el traer esta moción aquí. Pero habéis tenido tiempo porque, si no me equivoco, Quirolene lleva desde 2008 o antes en Durango y habéis tenido pues un montón de años para tratar de si tan urgente era, tratar de buscar un nuevo Mireia, ez dizutemon hitza. Con lo cual, le estoy hablando de la urgencia. No vemos la urgencia si desde 2008 hasta Quirolene no habéis buscado una solución para su emplazamiento y mezclar las piscinas de Tavira con Quirolene, pues no vemos la urgencia, con lo cual vamos a votar que no. Bien, al parecer tengo que volver a recordar los artículos que acaba de leer la secretaria municipal, donde dice que es la persona de la alcaldía la que está la encargada de dar la voz. Espero que no se vuelva a repetir situaciones como las que se acaban de dar en este pleno, donde creemos que libremente podemos dar al micrófono y empezar a hablar. Es una falta de respeto no hacia mí, sino hacia el resto de concejalas y concejales que conformamos este pleno. Dicho esto, cada uno ya ha defendido su motivación con respecto a la defensa de la urgencia de la moción y pasamos a votarla. A favor de la urgencia, PNV y PSE. Contra la urgencia, Euskal Herria Bildu eta herriaren eskubidea. Con lo cual, no queda aprobada la urgencia y la moción se tratará, en todo caso, en el próximo pleno de junio, si así lo considera el partido que lo ha propuesto.